Bienvenidos al podcast número 36. Bienvenidos al nuevo podcast de Black Mango. Hoy vamos a hablar de algo que no va a dejar indiferente a nadie. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Cristóbal Colón. Ponnos un poco en contexto, pero antes yo quiero decir cómo vamos a llevar este podcast. Porque es cierto que Cristóbal Colón para Europa, para los españoles, está visto de una forma, pero para latinoamericana a día de hoy de otra. ¿Cierto? Héroe o villano, ¿no? Claro, héroe o villano. Entonces, yo lo tengo claro ya. ¿Qué dirías que es, pues? Villano. Villano. Sí. Y tú, sin saber, date cuenta, aquí en la escuela estudiamos a Cristóbal Colón. Sea poco, Sí, Pero sabes dos cosas de él. es verdad. yo lo tengo como un héroe para los europeos. Tú lo tienes como un héroe. Yo estoy ahí entre medias aguas. Yo, si hay cosas, hombre, su intención era buena, ¿no? Sí. Podemos decir Sí. su intención, ¿vale? Era buena, pero lo que acabó pasando sí que es cierto que fue mala. O mayoritariamente mala. Hoy vamos a hablar lo que no se cuenta en el colegio. Lo que no se cuenta en el colegio, sobre todo aquí, porque en Latinoamérica sí que es cierto que tenía estatuas, tenía monumentos y muchos fueron destruidos y bajados por nuestros compañeros de Latinoamérica, que le mandamos un saludo. Y aquí sabéis que tenemos mucha audiencia de Latinoamérica. Entonces hay que hablar de una manera lo más objetiva posible que se va a hacer. ¿Cierto o no? Porque aquí sí que es cierto que muchos españoles no sabemos la historia que hay detrás de Cristóbal Colón. No. Entonces, hoy Hay una frase muy buena para él y es que conoces la obra pero no el autor. es verdad. Entonces, vamos a hablar de sus inicios, de cómo empezó todo y qué acabó pasando con este señor. Entonces, dicho esto, ponnos un poco en contexto. Mira. Para entrar en esos aires. Yo hoy voy a hablaros de tres personas totalmente diferentes, ¿vale? Voy a hablaros de un crío que tiene sueños de navegante. Voy a hablaros de un navegante que tiene sueños de explorador. Y voy a hablaros de un colonizador. Uno no, el colonizador. Podría ¿Por qué ser él? porque es el primero, o sea, es al que le debe su nombre, básicamente. Por si hay alguien que no sabe lo que es un crío, porque a lo mejor... Un niño pequeño. Un niño pequeño, ¿vale? Entonces, un niño pequeño con sueños de navegante. Un navegante con sueños de explorador y el colonizador. Perfecto. El Dicho esto, malo de la peli de Marvel. ¿vale? Quiero sentir el ambiente de la época, porque Vale. ¿cuándo ocurrió todo esto? Vale. ¿Cómo ocurrió? Pues volvemos a una época que hablamos de ella hace muy poco en un podcast que iba de caza de brujas, ¿vale? Y bueno, nos vamos a situar en una avanzada Edad Media. Y de la Edad Media es que es tan extensa que básicamente la resumiré diciendo que los pobres trabajan para los ricos y los ricos son los que tienen la buena vida. Claro. Básicamente. Entonces, aquí, si quieres vivir bien, tienes que tener muchos negocios. Vale, tienes que ser negociante. Sí, tienes que ser un tendero o tienes que ser buen, incluso por aquel momento ser un marinero era algo, bueno, que daba futuro, tenía futuro porque se exploraba bastante, había muchas rutas de comercio y es por aquí por donde vamos a ir tirando, ¿vale? Pero Vale. el tema es que quiero que entendáis que este personaje no nació en el seno de ninguna familia rica para nada. ¿No? No, nació en el seno de una familia bastante humilde y muy, muy trabajadora. Sí. Muy trabajadora. ¿Dónde nos vamos a situar? ¿Vale? Pues no nos vamos a situar ni en Galicia, ni en Cataluña, ni en Portugal, ni en ningún país donde se hable judío. Nos vamos a situar, según los historiadores, en Génova. Claro, que esa es otra. Hay muchas... lo pusimos en Instagram, ¿cierto? Y hay mucha gente... Oye, es cierto que nació en Galicia, es cierto que nació en Portugal, no sé, en Grecia. Parece ser que no se sabe realmente, ¿o sí? Yo no lo sé por qué dudan tanto, porque al fin y al cabo, cuando estuve estudiando, hay muchísimos escritos donde Cristóbal Colón hace referencia a que su país natal es Génova, Italia, donde se crió, donde creció y... Joder, es como que queda bastante claro. No sé por qué hay tantas dudas, la verdad. Yo, permíteme decir, creo que hay ciertas dudas porque él, al ser navegante, sí que es cierto que hablaba o mal hablaba varios idiomas. Yo creo que chapurreaba ciertos idiomas. Entonces, pero bueno, ahora lo vais a entender un poco. Desde España, me imagino.
Ya, pero bueno, eso no tiene nada que ver para decir Portugal, otros El tío países. era muy negociante, entonces para negociar tienes que saber hablar el idioma del país. Y bueno, ahora vais a ver el tema de por qué Galicia, por qué Cataluña, por qué Portugal, pero no, el tío se dice que, oye, nació en Italia, en Génova. Vale. Así que es aquí donde vamos a No hay partir, dudas ¿vale? con eso. No, yo diría que no. Perfecto. ¿En qué año? Bueno, pues todo gira en torno al año 1451, ¿vale? Esa es la fecha más exacta que se dice que nació Cristóbal Colón. Vale. Pero antes de hablar de Cristóbal Colón, vamos a tener que hablar de Domenico Colombo. ¿Quién es Domenico Colombo? Bueno, pues es una persona que desde que tiene uso de razón vive para trabajar, ¿vale? Porque es una persona que desde los 11 años se crió como tabernero. Ya desde muy pequeñito empezó a trabajar en las tabernas y con ese dinero que fue ahorrando lo supo invertir bien en una pequeña tienda de quesos, que al principio fue pequeñita, pero tuvo bastantes beneficios y llegó a ser una tienda bastante importante allí en Génova. Y el tema es que gracias a esa tienda de quesos conoció a Susana Fontanarosa, ¿vale? La que iba a ser su mujer, su pareja. Y ambos iban a seguir moviendo más dinero para llevar a cabo la famosa tienda de telares que tienen. Porque son famosos por este negocio, por los telares. Ah, pero empezaron con quesos y luego... Empezó como tabernero, luego se hizo una pequeña tienda de quesos que fue a más y con ese dinero, junto con Susana Fontanarosa, llevaron a cabo una tienda de telares, ¿vale? Ahora, estamos en 1451. Si os recordáis, en el podcast de Brujas, una de las cosas que más se solía hacer era tener muchos hijos. Es ¿Vale? cierto. Pues estos tíos iban a tener 5 hijos, ¿vale? Pero nosotros nos quedamos con el primero. O el segundo también lo podríamos meter. A Bartolomé también lo podríamos meter. Pero el primero fue Cristóbal Colón, el mayor de sus hermanos, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de la infancia de Cristóbal Colón, que es de lo que menos se conoce de esta persona. La infancia es la etapa más desconocida. Y no tiene ninguna sorpresa, es bastante normal. Quiero decir, cuando Cristóbal Colón era pequeño era un crío que trabajaba con sus padres en ambos negocios y también se dice que podría haber llegado a ser artesano. El tema es que, ¿cuándo empieza la chispa de Cristóbal Colón por el tema de la navegación? Bueno, pues desde el momento en el que ve el puerto de su ciudad, porque Génova vivía o estaba muy relacionada con el mundo marítimo. Entonces muchísimos comercios estaban relacionados con el mar, con comercios que estaban relacionados al tema de arreglos de barcos, pescado. Entonces él se acercaba siempre al puerto y claro, entre que tenía los comerciantes, entre que tenía los marineros, entre que veía los barcos amarrar, que por aquel momento ver un barco era una barbaridad para él, ¿no? Para un niño era como un sueño. Una de las costumbres que tenían los marineros con él era, pues le dejaban subir al barco, le enseñaban cómo era el barco y luego le contaban las historias, ¿no? Ya recordamos temas de piratas por aquí. Sí, claro, te iba a preguntar, porque ahí seguramente que algún pirata habría. Sí, ya había corsarios y todo. Claro, y mucho más las historias de los piratas, que Sí. esas nunca faltan. A un buen marinero nunca le faltan historias de piratas. Pues aquí las había. ¿Qué pasa? Que estas historias que le contaban a Colón de pequeño, sí que es verdad que podían llegar a ser bastante fantasiosas. Y por culpa, no tiene toda la culpa, pero parte de la culpa sí que la tiene y es Marco Polo. ¿vale? Marco Polo. Marco Polo no fue un navegante. Fue más bien un explorador, que bueno, ya hablaremos un poco después de él, pero es un explorador que cuando estaba en Asia llegó a escribir cosas bastante surrealistas, como que llegó a ver a gente de 3 ojos, que llegó a ver a gigantes de 3 metros. Entonces todas estas historias, al fin y al cabo, por la época, porque luego entenderéis cómo estaba dividido el mapa del mundo, no se atrevía tanto la gente a explorar más allá de lo que había en el mapa. No se atrevían porque en cierta parte les daba respeto, les daba miedo, hablaban de que podría haber bichos ahí fuera, monstruos, ya lo veréis, ¿vale? Incluso habría la creencia de que el mar se acababa y caías. La tierra plana, efectivamente. Claro. Entonces, todo eso junto, yo me imagino que dirías, Sí. no quiero ir. Sí, ¿no? sí. Entonces, cuando Colón escuchó todas estas historias, claro, él ya dijo, vale, es que yo quiero esto. Yo quiero ser un navegante, quiero poder contar mis propias historias y quiero poder viajar por el mundo. Y su padre le ayudó. Porque a su padre también le convenció el tema de navegar. Claro. Entonces, digamos que consiguió un barco pequeñito y este barco lo iba a utilizar tanto para paseos como hobby, ¿vale? Por el mar Mediterráneo, tanto como para, digamos, mejorar su negocio. A la hora de transportar telares o transportar quesos, le dio como un pequeño negocio al barco. Vale. El tema es que Colón no se separaba del barco.
Vale. Le gustaba. Hombre, allá donde fuera su padre con el barco, Colón era la sombra. Colón iba detrás con él. Y claro, eso ya le interesó tanto que cuando llegó a su adolescencia dijo, joder, me voy a poner ya a estudiar rutas marítimas, me voy a poner ya a estudiar textos de navegación, mapas de navegación, porque sé que en un futuro yo voy a querer esto. Cuando tenga la oportunidad de ser un grumete, lo voy a ser. Claro. Estamos en la mente de un crío pequeño, de un niño pequeño, bastante inocente y bastante tierno. Pero recordad lo que llegó a ser este tío, ¿vale? Para mucha gente este tío llegó a ser un monstruo, llegó a ser un genocida, ¿vale? O sea que vamos a ver cómo es posible que un niño pequeño inocente acabe siendo uno de los primeros genocidas de la historia. Así lo catalogamos. Hay mucha gente que lo cataloga como genocida, sí, por todo lo que hizo. Luego hablaremos de qué tan cierto es, porque hay una leyenda por ahí, la leyenda negra, que exagera un poco las cosas, pero sí, hizo atrocidades. ¿Hizo o dejó hacer? Las dos. Las dos. Más la segunda que la primera, no te lo voy a negar. Igual los españoles también tenemos, bueno, sí. Los españoles tenemos bastante culpa de lo que hicimos, pero Cristóbal Colón lo dejó pasar. Lo dejó pasar. Sí, no le veía ningún problema a pesar de que se le avisó. ¿Vale? Le avisó de que no hiciera eso, pero él, oye, le daba igual, ¿vale? Claro. Digamos que le daba igual, pero no hizo nada en contra para impedirnos a nosotros que abusemos después de los nativos de allá. Sí, que hablaremos luego. Sí, aún queda bastante para llegar allí. El tema es que, claro, el padre consigue el barco, ¿no? Colón empieza a estudiar como adolescente y, claro, llega un momento en el que llega la juventud y entonces ya puede empezar a trabajar como grumete. Y pues son trabajos bastante simples al principio, o sea, es trabajo de transporte de mercancía, del puerto A al puerto B, por el mar Mediterráneo, dentro de Italia, sin ningún problema. El tema es que él se apuntaba a todas las navegaciones que veía. Y estos pequeños trabajos son los que le permitieron a él poder entender, pues oye, cómo funcionan las partes de un barco, cómo está estructurado, cuáles son todos los oficios que hay dentro de un barco. Él se los hizo todos, él tanto te anclaba el ancla, como te elevaba las velas, como te llegaba a controlar el timón, o sea, lo dominó todo, aprendió a leer vientos, aprendió a saber orientarse con la brújula, o sea, lo tenía todo controlado gracias a estos trabajos. Y todo eso le permitió después poder entrar en, digamos, navegaciones más peligrosas. Porque este tío, ya os digo que si la guerra llega a ser en el mar, es el primero en apuntarse. Sí. Aparte controlaba. Este tío de repente le petaban a la puerta y le decían, oye, Colón, que los turcos se han quedado con una isla de Génova. ¿Dónde hay que firmar? Firmo aquí, pues se van a cagar estos. Y allá iba. Sube el ancla, Antonio, arranca. Llegamos allí y, oye, siempre con modales y un poquito de pólvora. Los turcos se van, no hay problema. Sí, modales, ¿vale? Ya me lo sé yo. Entonces, ¿en qué momento? O sea, esto iba a ser lo que era un poco la primera parte de la juventud de Cristóbal Colón, trabajando en todas las navegaciones que podía cerca del mar Mediterráneo, todas que salían desde allí. ¿En qué momento, digamos, que pasamos de ser un niño a ser un navegante, ¿no? Un navegante, como dije antes, con sueños de explorador. Pues desde el momento en el que empieza a meterse dentro de rutas de comercio. Rutas marítimas, rutas que ya van más allá, porque este tío ahora quiere ver mundo, ¿vale? Entonces, la ruta que le dio el paso a poder avanzar en su historia fue una ruta que salía desde Génova hasta Portugal. Luego creo que iba por Inglaterra, pero no iba a llegar a Inglaterra ese barco. ¿Por qué? Porque cuando partió con ese barco, cuando estuvo a punto de llegar al puerto de Lisboa, sufrió el ataque de un barco corsario francés. ¿Vale? Ostras. Los atacaron muy cerca del puerto, los atacaron y, oye, Cristóbal Colón iba a perder ese conflicto, esa batalla. Entonces, en ese momento no nos llevábamos con los franceses. Bueno, ni en ese momento ni en ninguno, porque a día de hoy tampoco nos llevamos con los franceses. Pues ¿no? efectivamente. Porque corsario, ya lo dijimos Sí. en el episodio de piratas, para que toda la gente lo sepa, es un pirata, pero tiene una patente de corso que es como un certificado que te da el rey o la reina. Sí, es un certificado que te dice, oye, a esta gente la puedes atacar. Vale, pues en este caso, a los italianos los puedes atacar. Perfecto. Allá Vale, va. pero le robaron, pero no murieron. No murió. Este tío, si quería sobrevivir, no le iba a quedar otra que, oye, mientras me están atacando, yo me lanzo al mar, me agarro al primer tablón de madera que vea, empiezo a rezar mientras nado hacia la superficie de Lisboa. Era un superviviente. Pues sí, Cuidado. tuvo que naufragar, de hecho, y lo consiguió. Acabó llegando a la superficie de Lisboa y allí es donde se dice que empezó su nueva vida, en Portugal. ¿Entonces nació en Portugal? No. Un barco francés le atacó y tuvo que empezar una nueva vida en Portugal. Que quede claro, Vale. díselo.
En Portugal, para resumiros un poco, va a conocer a Felipa. Vale, Felipa era una hija de una familia noble que le iba a ayudar bastante a conseguir rápido más trabajos de navegación. De hecho, se cree que al principio, para poder conseguir dinero, tuvo que llegar a trabajar incluso como pirata. ¡Ostras! Pero como pirata legal. Se cree que pudo haber trabajado en una tripulación de un corsario. Ah, Vale, hay rumores. hay rumores, pero no es nada oficial. No es nada oficial, Vale. pero no se baraja la idea de que, oye, pudo haber trabajado para piratas. Es que piratas mola más decirlo, ¿sabes? Claro, pero son piratas legales, no son los piratas Bueno, que... pero son piratas. Sí, o sea, sí. un corsario no deja de ser un pirata con una patente de corso. Y cuando empieza a trabajar en estos negocios, bueno, la familia obviamente le ayuda, él también tiene muchísimo conocimiento de navegación, entonces consigue avanzar y, oye, pues ya empieza a ver mundo. Empieza a apuntarse cuanto puede ya, lo primero, a rutas marítimas. Yo voy a ¿dónde lo dejé? ¿En las rutas de comercio? Pues oye, vuelvo a ellas. Entonces, claro, ya empezó a ver mundo, porque había partido desde Génova. Ahora está en Portugal. Luego va a pasar por Irlanda. Luego se va a ir a Inglaterra. Luego se va a ir a Francia. Ya está empezando a viajar por Europa. Pero en estas rutas, ¿él qué hacía exactamente? ¿Iba a buscar telares para su familia o iba a buscar especies o...? No, a ver, no te puedo decir, son rutas de comercio. Llegas allí y exportas lo que se te pide. Vale, pero suelen ser rutas largas, no es rollo me voy a Irlanda y vuelvo, no es a lo mejor Francia, Irlanda, Inglaterra y luego me vuelvo, Vale, ¿sabes? o sea que era un negociante, él iba a buscar cositas y luego... Él hubo en unas en las que, a ver, él no dirigía todas, él se apuntaba como un tripulante más. Vale. Y de hecho, ahora os voy a contar una cosa que va a molar bastante, que ya se pone más interesante el podcast ahora, ¿vale? Y es que cuando estaba viajando, cuando ya empezaba a ver mundo, claro, él conoció a tripulantes, se hizo amigo de bastantes tripulantes, de bastantes marineros y, joder, tú cuando estás en un barco y son largos trayectos va a haber momentos en los que hay puntos muertos, en los que ya está todo controlado, entonces, ¿cómo te diviertes? Bueno, pues contando historias. Por lo general se solían reunir en las bodegas y empezaban a contarse historias. Claro, en aquel momento él ya tenía historias para contar, ya se sentía como incluido. Pero hubo una vez en un viaje que le contaron una historia que le marcó para siempre. Vale, ese es el segundo clic que le marcó para llegar a ser un poco el colonizador. Lo ¿vale? estás poniendo muy interesante. A ver qué historia es Esto esta. va a A ver gust- si nos cambia alguno de nosotros. Esto os va a gustar mucho, porque bastantes marineros conocían esta historia, pero ninguno la llegaba a barajar como real. Muchos la tachaban como una leyenda. ¿Vale? Y esta leyenda se titula El más allá del mar. Esta es una leyenda que cuenta la historia de unas tierras desconocidas que hay más allá de Asia. ¿Por qué? Porque muchos navegantes solían ir a Asia para, en cierta parte, ir a la India, porque la India en aquel momento era un país donde, oye, había una exportación que te aseguraba tener todos los beneficios, especias únicas en el mundo, sedas, joyas, oro, ¿vale? Entonces era bastante tentador ir a la India. Pero se dice que en esta leyenda había gente que cuando partía hacia los mares de Asia tuvo la suerte de poder llegar a estas tierras desconocidas. Y estas personas pensaban que habían llegado a la India. Entonces la cartografiaron. Fueron las primeras personas en cartografiar la India, terrenos de Asia. Lo curioso es que si tú comparabas esos mapas antiguos de la India y los comparabas con los que tenían actualmente, no coincidían para nada. Entonces, no, la gente se empezó a hacer preguntas. ¿A dónde han llegado estas personas realmente? ¿Qué India han encontrado? Entonces, todas estas preguntas fomentaron la leyenda de que, en realidad, estas personas llegaron al más allá del mar. ¿Vale? Y vosotros estaréis pensando, vale, ¿a dónde creéis que llegaron? América. No, hombre. Estas personas... Mucha gente va a pensar como tú, ¿eh? No te preocupes. No, Yo también lo pensé. No, pero no tiene nada que ver porque estamos hablando todavía de que ellos fueron dirección la India y llegaron más allá. Y yo me supongo que más allá es por la zona de Asia, ¿no? Más Oceanía. O por allí. No creo que tanto. Yo os lo contesto ahora. No os lo voy a contestar yo. Os lo va a contestar Marco Polo. Marco Polo. Sí. Porque Marco Polo... A China. Marco Polo, para la gente que no conozca a Marco Polo, porque es un nombre súper conocido, fue un explorador que se movió bastante por el terreno de Asia, sobre todo por la Gran China, por todo el tema de la ruta de la seda, y él solía recoger en sus diarios y en sus escritos todas las anécdotas, cultura, el tipo de gente que allí había.
Y en sus escritos hubo una vez que comentó una tierra desconocida que le llamó la atención más allá de China, hacia el este. Y en el mapa ya os digo que tenían actualmente, más allá del este de China, no hay nada. ¿Vale? Sin embargo, él vio unas tierras que le llamaron la atención y las llamó Zipango. 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 ¿Y eso dónde? Hoy en día, Indonesia. no, Zipango es Japón. Japón. Ah, O, como lo llama la leyenda, el más allá. vale. Así que se cree que a lo mejor esta gente llegó a Japón. Claro, cuando Colón escuchó esta historia, dijo, hostia, ya han plantado la semilla de la ambición en mi cabeza. Ya quiero ser yo el que llega a estas tierras, quiero ser yo el que las vea, el que las explore, el que las dé a conocer al mundo, el que las conquiste igual. Por aquel momento no tenía tanta sensación, pero aspiraba cada vez a más. Marco Polo documentaba todo. Todo no te sé, pero sí, todo lo que llamaba la atención sí lo documentaba. Pero entonces en aquella época los rumores volaban, ¿no? Porque, oye, si Marco Polo llegó... A ver, sí que es verdad que Marco Polo ayudó bastante a todo el tema de trazar rutas de comercio entre Europa y Asia, porque él fue un poco el que las describió. ¿Vale? Al hacer la ruta de la seda. No sé dónde se inventó todo eso de los gigantes de 3 metros, pero bueno. Eso, ese día estaba, mira. Sí. Entonces, se planta la semilla de la ambición en Cristóbal Colón, ¿no? Y ya por aquel momento, cuando Colón terminaba una ruta de comercio, solía volver a Lisboa. ¿Vale? Después se acabaría mudando a Madeiras, pero volvía a Portugal para pasar más tiempo con su mujer, con Felipa, que por cierto ya habían tenido su primer hijo, Diego Colón. ¿Vale? Pues él venía para pasar más tiempo con su hijo, con su mujer y también, en cierta parte, para desconectar y para planear ya su siguiente ruta. Y por aquel momento ya tenía la India en la cabeza. Entonces este tío, la costumbre que tenía era de, oye, darse esos largos paseos por la playa planeando ya cuál va a ser la siguiente ruta. A ver, si parto desde Portugal, puedo pasar por las Islas Canarias, me voy para Francia, luego puedo parar el barco aquí para reparar o hacerle una revisión, tal. Entonces, pero en aquel momento ya tenía la India y la India era todavía más complicado. ¿Por qué? Porque ir a la India no es que fuera caro, era carísimo. Era una barbaridad de caro. Porque vosotros tened en cuenta que ya son largos desplazamientos. Son largos desplazamientos. Cada 2x3 tienes que mandar a revisar el barco. Tienes que parar sí o sí en bastantes puertos. Y el amarrar el barco ahí ya te va a costar dinero. El tema es, como haya arreglos, los arreglos se pueden llevar hasta un mes. Tienes que volver a gastar provisionamiento, tienes estancia, estás gastando todo el rato, gastando, y luego que no te pase otra cosa más a medida que estás llegando a la India. Pero el tema es, vale, ahora has llegado a la India, exportas, ¿no? Llenas los barcos, ahora toca volver. Y ¿sabes? llegar, y que no te asalten. También, porque esa era otra. Luego los otomanos fueron así de listos y dijeron, pues la bloqueamos. Bloquearon la ruta de comercio entre Europa y Asia. Y ya no se podía llegar a la India por esa ruta. Ya había que hacer otra ruta todavía más grande. Entonces ya los reyes ya se decían, y me vale la pena. Porque capaces de que, oye, pierda los suministros, voy a perder barcos, voy a perder gente, ya no te arriesgabas tanto. Claro. Otra cosa, por aquel momento, sí que es verdad que ya lo dijimos antes, mucha gente pensaba que la Tierra era plana, pero Cristóbal Colón no estaba tan seguro. ¿Por qué? Porque este tío, vale, es un navegante, pero es uno de los mejores. Y si eres el mejor en algo, tienes que estar estudiando y aprendiendo continuamente. Así que te vas a rodear continuamente de matemáticos, de astrónomos, de cartógrafos. Y esta gente, en aquel momento, solían estudiar bastante una cosa llamada la esfericidad de la Tierra. Y si tanta gente está estudiando esto es porque ahí hay algo de verdad en esa frase. Entonces Colón dijo, hostia, si la Tierra no es plana y es esférica, ¿qué me impide a mí atravesar el Océano Atlántico y llegar a la India por Oriente, ¿no? Porque de momento nadie había ido por el Océano Atlántico. No, nadie. Luego te explicaré por qué. Vale. Entonces empezó a pensar, vale, voy a llevar a cabo un proyecto, ¿no? Aquí está el proyecto de Cristóbal Colón. La idea de Cristóbal Colón era partir, oye, desde las Islas Canarias en dirección al Océano Atlántico, es decir, hacia Occidente, lo que es el oeste de Europa, y llegar a Oriente, ¿vale? Y llegar a Asia por el otro lado. Vale, o sea, todavía está en la fase 2, en la fase de navegante. Sí, ¿no? el colonizador aún no llegó. Apareció. Aún no Vale. llegó.
Y aquí lo que él quería, para resumirlo, es salir hacia el Océano Atlántico y llegar a la India. Sí, Ese era su propósito. Ese era su propósito. Vale. Entonces, ¿y qué pasó? Claro, para hacer esto, aquí hay que comentar varias cosas. Voy a comentaros ya, por ejemplo, cómo estaba dividido el mapa del mundo, porque os va a gustar mucho, no os lo esperáis. Vale, estaba plano. Sí. Vale. ¿El oficial era plano? Sí, pero es que el oficial era súper antiguo. El mapa del mundo que ellos utilizaban era el de los griegos. O sea, era el mapa del mundo que había creado Ptolomeo. Madre mía. Pues imaginaros. Jesús. Y claro, en este mapa del mundo, para empezar, solo había 3 continentes. Solo estaba Europa, África y Asia. Europa, oye, lo mayor. Ptolomeo, un aplauso. ¿Sí? Lo mayor. Europa estaba prácticamente igual. Ahora, África y Asia no tanto. África terminaba en el desierto del Sáhara. Madre mía. No queda nada, ¿eh? ¿Por qué terminaba en el desierto del Sáhara? Ellos sabían que había más tierra después del desierto, pero ellos esa tierra la llamaban la tierra quemada. ¿Por qué? Porque era una tierra árida, era todo arena, entonces decían, aquí no puede vivir nadie. Y en el caso de que viva alguien es gente deforme o monstruosidades. Sí, se creían que allí había animales monstruosos, por eso nadie se atrevía a navegar cerca de África y ni de coña a pisarla. Porque te esperaba la muerte, según ellos. Me encanta que estas historias que cuentas como muy antiguas, todavía hoy en día hay personas que las cuentan como verdad. Entonces me tiene en curiosidad. Pues ahora te voy a contestar a la pregunta que me hiciste antes de lo del Océano Atlántico. Vale. ¿Sabéis cómo le llamaban al Océano Atlántico? El mar de las tinieblas. Por el oleaje, me imagino. Por... El oleaje, sí. Agitado, corrientes. Sí, para empezar primero porque no se te perdía nada allí. Más allá, te caías. Pero el mapa, ¿hasta dónde? O sea, cogía un trocito de mar, me imagino No, que es sí. bastante, mucho. Porque en mar sabían que estaba. Sí. Entonces, un trocito de mar lo cogería, pero nada más. Nada más. O sea, no, tú ves la distancia que había entre, yo qué sé, entre las Islas Canarias, vale, que a lo mejor era lo más pegado, y después era un tocho gigante de Océano Atlántico. Vacío, todo azul. ¿Vale? El tema es que, primero, nadie se atrevía a navegarlo porque, oye, a ti allí no se te pierde nada. Porque si vas para allá te caes, ¿vale? Es verdad, es así. Es verdad. Es así. Y lo segundo es que se creía que allí dentro el fuerte oleaje que había te podía dejar varado en medio del océano y se creía que también había como torbellinos gigantes, tormentas caóticas e incluso monstruos marinos. El Kraken. No, el Kraken, por ejemplo. Tenemos que hablar un día bien del Kraken. Pues nadie se atrevía a ir allí. El tema es que, bueno, Cristóbal Colón le puede la ambición, le puede el ansia de exploración. Entonces dice, a mí eso me da igual. Yo no me lo creo. Aunque luego diga que vi una sirena, pero ya no me lo creo. Entonces dice, vale, voy a calcular... Oye, y no lo dije, por cierto. Se creía que el mundo terminaba ahí, pero... bueno, sí que lo dije antes. Al final China, ¿vale? Después de China no había nada más. ¿Ok? Entonces el mundo estaba dividido por el desierto del Sáhara, el Océano Atlántico y China. Vale, luego estaba ese rumor de Marco Polo de que a lo mejor estaba Zipango, sí. Zipango. Sí, Zipango no iba a llegar, bueno, o sea, Japón no iba a aparecer en el mapa hasta 1492. Es una fecha que vamos a repetir después, bastante. Sí, es muy importante. Sí, porque, bueno, exactamente, es muy importante. Pero iba a aparecer por la mano de un cartógrafo alemán que le iba a poner en cierta parte gracias a Cristóbal Colón. ¿Vale? ¿Ah, sí? ¿A Cristóbal Colón? Sí, en cierta parte ya veréis que sí. Porque, bueno, ya cuando hablemos de los viajes... Marco Polo también lo dijo. Sí, pero bueno, Marco Polo, un hombre que te dice que hay gente de 3 metros, dices, bueno, voy a fiarme más de este. Este vio una sirena, ¿no? Este sí, sé que vio una sirena. Que se relaje también. El tema es que ahora tiene que hacer cálculos, ¿no? Entonces tiene que saber, oye, ¿cuál es el diámetro de la Tierra? Entonces, ¿cuánta distancia hay desde si yo parto las Islas Canarias hasta la India? Y aquí es donde comienzan todos los errores que cometió, ¿vale? Para empezar, utilizó el sistema matemático de Ptolomeo. Vale, de los griegos, que no es que esté mal. El problema es que los griegos tenían una visión del mundo más pequeña de la que había en el momento. Vale. Entonces él, con los datos que se le habían entregado, porque él recibió ayuda de un matemático italiano, que también era astrónomo, que se llamaba Paolo Toscanelli. Paolo le entregó, digamos que las herramientas para que él pudiera avanzar en su trabajo. No sé hasta qué punto le comprobó los resultados, porque si no imagino que Paolo diría, oye, jefe, esto está mal. Así que creo que no se lo revisó, a no ser que Paolo también utilizara, oye, el sistema matemático de Grecia. Vale. Que yo diría que no. Ya iban mal. Llevan mal. ¿Por qué? Porque... claro, ellos consiguieron el resultado, ¿no? Pero lo consiguieron
en la unidad de medida de Grecia en aquel momento, que ahora no recuerdo cuál era. El tema es que tenían que hacer la conversión. Ya la unidad de medida ya les iba a dar un resultado erróneo. ¿Vale? El tema es que ahora tienen que hacer la conversión, tienen que pasarlo a millas. Él los pasó a las millas italianas. Las millas italianas son todavía más pequeñas que las millas originales. ¿Vale? Entonces le dio un resultado todavía más pequeño. Y según él, desde las Islas Canarias hasta lo que era la India, había un total de 2.400 millas, que eso es cerca de 4.000 kilómetros. Sí, más o menos. O 3.500, por ahí anda. Por ahí. Claro, luego está el tercer factor que nadie se esperaba. Un pedazo de continente gigante ahí en medio. Y no a 4.000, sino a 6.000, 7.000. Pues, todavía más. Bueno, sí, es verdad, porque sus cálculos estaban mal. Claro. Sí, él tenía pensado llegar como en un mes allá. Pero bueno, voy a decir una cosa. Yo creo que si no fuera por América, esta persona hubiera muerto en el primer viaje. O sea, claro, puede ser que hubiera muerto, o si literalmente no estuviera América y estuviera Asia o la India en el lugar, a lo mejor no. O sea, si sus cálculos estuvieran bien. Sí, si estuvieran bien, pero yo creo que en el momento en el que parta, imaginad que no existe América, tiene aún más océano que recorrer. Yo creo que este tío era ambicioso a más no poder. Y si ve que se está quedando sin alimentos, le dice a los tripulantes, oye, venga, 2 días más y damos vuelta. Pasan los 2 días, un día más, otro día más. Y llega un momento en el que dices tú... ¿Y es tan fácil dar la vuelta en medio del océano? Porque se guiaban por las corrientes. Sí, él se guiaba por los vientos alisios. A ver, el tío sabía. El tío ya tenía planeado un poco la ruta, porque conocía un poco vientos que venían de allí. Entonces, ¿hasta qué punto era complicado dar la vuelta? Era bastante arriesgado, no te lo voy a negar, porque al fin y al cabo él conocía los vientos de ida, pero de vuelta no. Entonces tuvo que improvisar. Pero bueno, sabemos que lo consiguió. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que si no fuera por América, este tío la palmaba en su primer viaje. El tema es que, claro, ahora tiene un resultado. Tiene un resultado erróneo, pero bueno, tiene un resultado. Tiene el proyecto terminado. Lo que va a hacer Paolo es darle una carta de valor, ¿vale? Y esto era bastante común, porque tú cuando tienes un proyecto en aquella época, imaginaros que es un proyecto de astronomía. Si una persona, un astrónomo experto, le da valor a tu proyecto, lo estudia y dice, oye, este proyecto es factible, yo lo veo que no tiene errores. Entonces, a la hora de financiarlo, te es más fácil conseguir el financiamiento. Vale, ya entiendo. Entonces, Paolo hizo eso, leyó el proyecto de Colón y le dio como una carta de valor a su proyecto, que da igual, no le iba a servir de nada. ¿No? No, porque ahora hablamos del tema de financiamiento. Sí. Ni Dios. ¿No? O sea, ni Dios le quería financiar ese proyecto. Para empezar, porque... O sea, no es que fuera arriesgado, es que era una locura. O sea, nadie se atrevería a hacer lo que Cristóbal Colón escribió ahí. O sea, ¿pero qué quería hacer realmente? Para empezar a atravesar el Océano Atlántico. Nadie se va a atrever a hacer eso. Porque son gastos que... Es como invertir en algo que sabes que tienes un 10% de posibilidades de... O un 0 a lo mejor. En aquella época a lo mejor era un 0, porque claro, eran tus creencias y un paisano te las cambia, te dice, no, sí que se puede ir por confía. Aquí. Tú confía, bro. Entonces es como, oye, igual no. Aparte, es mi dinero. El tema es, él tocaba en las puertas. Él empezó en Portugal. Empezó con el rey de Portugal. Y el rey de Portugal le dijo el típico que no, que es el típico no que se dice hoy en día de mañana te digo, ¿vale? Él le cogió el proyecto, se lo entregó a los expertos matemáticos que tenía y los expertos simplemente con ojear un poco el proyecto, ya ves, primero que es una locura y segundo que los resultados matemáticos aquí no les cuadraban. Entonces... Vale, ellos sí analizaban bien los matemáticos sí, los expertos matemáticos del rey de Portugal. ¿Y no sí le daban? No, dijeron, oye, es que aún por encima de esto está mal, estos cálculos a nosotros no nos cuadran. Sí que es verdad que en aquel momento, oye, tener un resultado fijo del diámetro de la Tierra era jugártela bastante, porque se estaba descubriendo aún por aquel momento, ¿sabes? Era complicado encontrar un resultado. Entonces el rey de Portugal le dijo que no. Entonces Colón dijo, pues nada, voy a probar entonces en mi tierra natal. Voy a probar en Génova. Porque se cree que pudo haber ido a Génova, a Italia, para ver si le financiaban el proyecto. Tampoco. Entonces nos vamos a España. Nos vamos a España. Vamos a hablar de Isabel y Fernando. Pero fuimos los terceros, con el Coloncito, Bueno. Los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos al principio le dijeron que no.
Vale. Pero todo el mundo sabe que si no fuera por los Reyes Católicos, este tío no iba. Entonces, ¿qué hizo Cristóbal Colón para que los Reyes Católicos le financiaran el proyecto? ¿Qué hizo? Pues, o sea... Vendérselo muy bien. Bueno. Eso sin duda. Yo creo que fue terco como una mula. Lo intentó, me imagino que varias veces. Bueno, vais a hasta ver. que- Estuvo 7 años. Madre mía. 7 años para que le financiaran el proyecto. Este tío llegó a junto a los Reyes Católicos, se lo vendió muy bien, pero los Reyes Católicos dijeron, no queremos, gracias. Claro. Entonces el tío dijo, vale, no pasa nada, vengo mañana y volvemos a probar suerte. Mañana, hola reina Isabel, mira, vengo a hablarle de un proyecto muy interesante que tengo entre manos. No, Colón, vete otro día. Vale, perfecto, vengo otro día. Entonces el tío llegaba y cada vez pues le venía con, oh, reina Isabel, ¿sabe que le he comprado un collar naranja precioso? ¿Sabe qué más es naranja y precioso? Las especias de la India. Venga, cómpreme el proyecto, reina Isabel, por favor. Claro, que aparte pediría muchísimo dinero, a saber. Sí, él tenía unos mínimos, ¿vale? Él dice, vale, con estos mínimos, si me financian con estos mínimos, puedo ir. Ya, Entonces, pero esos mínimos... ya, ahora veréis. El tema es que la reina Isabel llegó un momento en el que ya no lo quería ver delante. Ya no le dejó entrar. Dijo, este ya no lo quiero ver delante. Venga, con Dios. Pues este tío lo que hizo fue, corte por corte, hablando del proyecto a la gente que allí había. Vale, y para que esta gente hablara con la reina Isabel y le dejara caer de vez en cuando el proyecto de Cristóbal Colón. La reina estaba harta de este proyecto. Y de él. Y de él. Incluso, este tío se llegó a meter en la guerra que había con Granada solo para estar más cerca de la reina. Madre O sea, mía, imaginaros. tío. Y después de 7 años, si no fuera por el confesor de la reina Isabel, que fue al final el último que le comentó el tema del proyecto, pues si no fuera por el confesor, no se aprobaba. Porque Colón habló con el confesor, le comentó el tema del proyecto, el confesor se reunió con la reina Isabel y la reina dijo, buah, venga, Que plasta. me Pa'lante. tiene cansada. la tiene cansada. Entonces, eso sí, se lo financiaron bajo mínimos, ¿vale? Por eso, había un mínimo, ellos dijeron, vale, pues sí, te lo financiamos bajo mínimos, 3 carabelas y 90 hombres. Apáñatelas, ¿ok? Entonces Colón dijo, perfecto, ya está. Allá nos vamos. Allí nos fuimos. Entonces, terminaron de reunirse con los Reyes Católicos, ¿vale? Colón y los Reyes Católicos hicieron lo que se conocen las capitulaciones de Santa Fe, que es básicamente una reunión donde se acuerda todo el tema de qué tipo de financiamiento va a haber, cuáles son los beneficios que voy a tener yo, cuáles son los beneficios que van a tener los Reyes Católicos, y luego aquí también se incluyen los títulos que los Reyes le dieron a él, ¿vale? A él le dieron un par de títulos. Le dieron el almirante de la mar Océana y un título que era gobernador de las tierras que conquistase en el viaje. Ostras. Sí. Teniendo en cuenta que este tío iba a ir a Asia, pero en vez de ir por la derecha iba a ir por la izquierda, es decir, iba a llegar a la otra parte. La otra parte es posible que encontrara tierras que no se encontraron por aquel momento, porque nadie en su sano juicio iba a atravesar el Océano Atlántico. Claro. Imagínate que encuentra tierras por ahí sin descubrir. Son de España. ¿Vale? Que Es quede verdad, claro, claro. son de España. Entonces, le financiaron todo eso y aquí todavía no estamos con el colonizador, pero Claro. estamos muy cerca, porque ya tiene todos los requisitos, ¿vale? Y el 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón va a partir desde Palos de la Frontera, en Huelva, ¿vale? Con un total de 3 carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Que un detalle que igual no sabíais es que la Santa María en un principio se llamaba la Gallega. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué se llamaba la gallega? La- ¿Es porque Cristóbal Colón es de Galicia? Bueno, quién sabe. Puede ser. El tema es que lo rebautizó. No, porque se cree que ese barco o esa carabela podría ser de un dueño gallego. O algo leí de eso. Entonces Vale. creo que le llamó por la gallega por esa persona, pero luego la bautizó como la Santa María. Entonces, eso, 3 carabelas parten desde Palos de la Frontera, Huelva, ¿vale? El 3 de agosto de 1492, con un total de 91 hombres que ponen rumbo a los mares de Asia a través del Océano Atlántico. Esto o es el inicio de un buen chiste o es el inicio de una historia de novela. Las dos Sí, cosas. De terror. De terror Y también. y de terror igual lo es. Vale. Vamos entonces allá. Bueno, lo primero es que tuvieron que parar un mes en Canarias, ¿vale? Porque ya a la Pinta se le jodió el timón. Madre mía. Entonces tuvieron que parar. Bueno, menos mal que fue al principio. Si Claro, fue ahí es que tirados. Canarias que está como quien dice ahí al lado, ¿no? Ahí al lado. En comparación. Sí, pero creo que parten desde Canarias hacia América siempre. Ya, pero... Después, primero partieron desde Puertos de la Frontera,
pararon en Canarias. Después, sí, en el segundo viaje igual sí que partieron desde Canarias. Es la ruta más rápida. En el tercero no, ya te lo digo. En el tercero no partieron desde Canarias. Vale, pero volvemos al primero, Vale. que estamos todavía ahí. Parten desde Canarias, ¿no? Después de arreglar la pinta. Vale, pues en este momento nuestros viajeros se adentran en el vasto océano Atlántico. Todos los tripulantes están cagados de miedo. Todos los tripulantes piensan que este va a ser su último viaje. Sin embargo, Cristóbal Colón dice, va, a ver, los vientos alisios, va, por allí, venga. Estamos dentro de la ruta, ala, a disfrutar. Entonces, Colón sabía que mientras no se saliera del fuerte de los vientos alisios, iba a estar seguro. Los marineros no lo estaban tanto, porque los vientos alisios provocaban bastante oleaje, tenías que comprobar los amarres para que no te salieran volando las velas, entonces había bastante chollo. Entonces, fuera de ahí no hubo ningún problema. El problema vino cuando ya empezaron a pasar un par de semanas y vinieron todos de golpe. Vale. ¿Por qué? Lo primero, ¿vosotros conocéis los polos celestes? Sí. Vale. En los polos celestes, o sea, él se estaba moviendo por la línea del Ecuador. Claro, iba a llegar un momento en el que se iba a acercar a los polos celestes. Tú en los polos celestes, la brújula no te va a funcionar. Porque los polos magnéticos de la Tierra funcionan al revés. O sea, funcionan horizontal, pues en los polos celestes funcionan de forma vertical. Es decir, que a la brújula, a Cristóbal Colón, no le iba a ir bien. Cuando estás en uno, funciona de una manera. Cuando estás atravesando por ellos, ¿vale? Básicamente, es como si yo trazo una línea, ¿vale? Cuando te estás acercando a esa línea, claro, él estaba yendo hacia el sur bastante. La brújula ya no se orienta bien, el magnetismo de la brújula falla. Entonces, el norte te lo da hacia otro lado totalmente diferente. A lo mejor el oeste está más hacia el sur está hacia el este, entonces se gira todo. Claro, esto va cambiando a lo largo del día. No es lo mismo el resultado que te va a dar a la noche que te va a dar a la mañana. ¿Esto qué provocó? Pues provocó que este tío, oye, mientras estaba viajando, dice, vale, estamos yendo hacia el oeste. Vamos, perfecto. Bueno, venga, vamos a hacer tareas del barco. De repente llega la noche y dice, jódeme más, esto me pone que estoy yendo al sur. Llevamos toda la tarde yendo al sur. Nada, tenemos que pasar toda la noche yendo hacia el oeste. Claro, iban a ir mal. Madre mía. Entonces se tiraron toda la noche yendo hacia lo que pensaban que era el oeste. Pero claro, de repente llega la mañana, Colón se levanta, vale, va al timón y dice, venga, Otra vez. ahora llevamos yendo otra vez hacia el sur. ¿Cómo es posible? Entonces fueron haciendo una especie de S y al final se retrasaron un montón. El tema es que cuando salieron de los polos celestes vino el segundo problema. Y es que hubo a unos cuantos marineros que hubo que darles en las cachas. Porque ya estaban planeando motines. Vale, y aún por encima en la Santa María, que es donde iba a bordo Cristóbal Colón. Ostras. Bueno, menos mal también que fue ahí, ¿no? Ya. Por una parte. Le tuvieron que ayudar los otros dos navegantes que iban, los otros dos capitanes de los otros barcos. Uno de ellos se tuvo que acercar para echarle una mano, pero estos tuvieron que llevar en las cachas, ¿vale? Sí. Sí. Y luego, más adelante, un día se levantaron por la mañana y se dieron cuenta de que toda la superficie del agua estaba llena de algas. Entonces tenían miedo a que las algas, que sí que es verdad que estaban reduciendo la velocidad del barco, los dejaran allí estancados. Entonces, claro, todos los navegantes a tirarse de los pelos. Madre mía, estas algas nos van a matar, vamos a quedar aquí tirados, nos va a comer el kraken, nos va a pasar lo peor. Aparte que ya llevaba un tiempo navegando. Sí, ya llevaban un par de semanas. Cristóbal Colón no, Cristóbal Colón estaba tranquilo, decía, bueno, vale, el barco se sigue moviendo, a mí no me preocupa porque yo creo que no va a pasar nada. Sin embargo, claro, miraba para los tripulantes y decían, bueno, madre mía, miedo me da a ver qué estará pasando en el otro barco, pero a mí mientras no me salten por la borda, estamos bien. ¿Vale? Vale. Al final, oye, pasaron el mar de algas sin ningún problema, ¿vale? Sí. Ahora viene otro problema, y es que ya llevaban 30 días navegando. Que era lo que él había calculado desde un principio, ¿no? Sí, 30 días. cerca de un mes, más o menos. El tema es que allí no se veía nada. Allí estaban a la deriva, lo que era el horizonte sigue siendo igual todos los días. Entonces decían los tripulantes, joder, ¿cuánto queda? ¿No? Porque aparte los tripulantes ya estaban agotados físicamente y mentalmente sobre todo, porque es ver todos los días el mismo paisaje, el mismo estilo de vida dentro del barco, la misma comida, te agota. Sí. Entonces Colón lo que le dijo fue, va, esto os va a sonar, 3 días más. Vale, 3 días más, chicos, 3 días más y si no, damos vuelta. Pues yo no sé si esto les terminó de hundir del todo o les alegró, porque tú imagínate ahora dar vuelta otros 30 días para volver, ¿sabes? Qué barbaridad. Pues, oye, menos mal, después de 33 días, un grumete dijo la famosa frase, tierra a la vista.
Hostia, Vale. qué casualidad, ¿no? Sí. 3 días y... La Mayó, oye, el tío La Mayó. El tema es que este grumete, primero, estaba súper feliz porque por fin habían visto tierra, habían sobrevivido, ¿vale? Colón estaba en lo cierto. Pero lo segundo es que este tío era el primero que había gritado tierra a la vista. Y los reyes católicos iban a dar una recompensa económica a aquel marinero que gritara tierra a la vista. No la recibió. ¿Por qué? Se la quedó Cristóbal Colón. Qué cabrón. Porque según él, por la noche ya vio tierra. Ya vio tierra. Eso, mira, eso... Sí, chicos, yo por la noche ya he visto tierra. Yo te sujeto la bolsa de dinero, no te preocupes. Pues oye, qué sinvergüenza, ¿no? el grumete no vio ni un solo dólar de eso. Oye, eso, Cristóbal, me parece mal, ¿eh? Ojo. Villano. Ya lo tachas como villano. Aquí ya lo estoy tachando Aprovechado. como... Sí, no, tú calla que le llamaste héroe. Así que tú, de momento... No sabía la historia. Silencio. De momento para él es un héroe. Continuamos. Pues sí, acaban viendo tierra. Claro, Cristóbal Colón pensaba que estaba en la India. Sí que es verdad que se sorprendió porque dijo, hostia, qué curioso. Yo no me esperaba unas islas aquí, porque en mi mapa estas islas no están. Pero bueno, estoy yendo por el otro lado. Debe ser la India Oriental o algo así. Sí. Pero bueno, oye, vamos a parar. Este tío en realidad había llegado a las Bahamas. ¿Vale? ¡Ostras! A las Bahamas. La primera isla en la que atracó, ¿vale? Era la isla de Guanahani, perdón. Lo que pasa es que él le cambió el nombre por la isla de San Salvador. Cuando llegó allí, ya le estaban dando la bienvenida a los nativos. ¿Vale? ¿Cómo así? A ver, porque no sé si es que me estás diciendo eso, pero no es real o es una bienvenida de verdad. Es una bienvenida de verdad. Estaban ¿sí? en la orilla ya esperando. Sí, los nativos ya los vieron llegar con los 3 barcos y ya quisieron, oye, darle la bienvenida. ¿Ah? Pero una buena bienvenida. O sea, le empezaron a regalar cosas. ¿Por qué? Porque, claro, cuando los vieron bajar de ese pedazo barco que ellos no sabían lo que era, vieron a esta gente con esta piel tan blanca, con esos vestidos, ese lenguaje, esa forma de comunicar, esta gente pensaba que los españoles éramos enviados del cielo y que veníamos allí para ayudarlos. Madre mía. No se rían de esto. No me río, no me río. Me río en plan sarcasmo. El tema es que ellos le empezaron a hacer un montón de regalos, ¿no? Le regalaron algodón, le regalaron, bueno, lanzas rústicas que tenían para cazar, Yeah. le regalaron cultivos, le regalaron loros y le regalaron oro. A la verga. Ahí empieza Sí, todo. porque el oro que utilizaban ellos, o sea, ellos utilizaban el oro como decoración, rollo como pendientes, como brazaletes. Porque tenía mucho, me Sí, imagino, sí, ¿no? por allí sí solía haber bastante oro. En la isla a la que llegaron no había tanto, pero sí utilizaban el oro como un elemento decorativo. No Vale. tenía el mismo significado que en Europa, que por cierto, el oro en Europa en aquel momento estaba bastante demandado. Vale, Ya. entonces a Colón ya se le nublaron los ojos. Dijo, oh, esto es para mí. Gracias, gracias. Luego me enseñáis dónde vivís, ¿no? El tema es que, bueno, él le devolvió los favores, le devolvió los regalos. Dijo, a ver, ¿tú qué me regalas? Tú me regalas un loro. Qué curioso. Pues yo a ti te voy a regalar este gorro de tela. Que vives en el trópico, pero por si refresca la noche, oye, quién sabe, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? ¿Tú qué me regalas? Tú me regalas algodón. Ostras, qué material tan interesante. Pues yo tengo aquí, mira, un cascabel para ti. Claro, Qué locura. los nativos encantados, un regalo de los dioses, ¿no? ¿Este que me regala? Este me regala oro. Un peine, Un peine. y un espejo para que te peines. Eso sí, porque luego a lo mejor se dice, hay como la leyenda de que los Sí. españoles le entregaban espejos a cambio de oro. En Panamá se dice mucho eso, en plan vacil, cuando estás así con conocidos panameños o de Colombia o tal, te dicen, ustedes trajeron espejos y se llevaron nuestro oro. Siempre te dicen eso. Entonces, todavía hay la leyenda que yo creo que era cierta, ¿no? Sí, le regalaron espejos, le regalaron baratijas que tenían por el barco, Claro. ¿vale? Le regalaron tijeras, cuchillos, cascabeles, espejos. La gente obviamente no le dijo que no. El tema es que yo ahora os voy a leer aquí, porque me parece muy interesante, cómo describió Cristóbal Colón a esta gente, que para él eran indios, recordemos. Es verdad, ¿Vale? es verdad, por eso el término indio está mal dicho, porque muchas veces se dice los indios, no son indios. No son indios. Por cierto, cuando llegó a las islas de Guanahani fue el 12 de octubre de 1492. Esto todo el mundo se lo tiene que saber, porque en historia es, oye... Pregunta de examen, podríamos Pregunta de decir, ¿no? examen, es la fecha exacta, ¿vale? Vale. El famoso 12 de octubre de 1492 es cuando Colón descubre, entre comillas, América,
Vale, que no para es así. nosotros los Exacto, europeos. Descubre para Europa lo que es América. El tema es que ahora, como os dije antes, voy a aprovechar para leeros lo que escribió él en su diario cuando vio a esta gente, ¿vale? Que le llamaba taínos, por cierto, ¿vale? Había bastantes tribus, no todas las tribus se llamaban taínos, o sea, la gente que era más del sur tenía otro nombre, ¿vale? Colón, en su diario, cuando vio a esta gente, anotó lo siguiente. Aparentaban ser muy jóvenes, no más de 30 años, y con un color de piel como los canarios, ni muy blanco ni muy negro. Se mostraron siempre amigables con nosotros. Iban desnudos tanto los hombres como las mujeres, que por cierto eran bastante exóticas. Por lo demás, iban sin armas y no aparentaban conocer las nuestras. De hecho, les enseñé una espada y la agarraban por el filo. Madre mía. ¿A qué se refiere con exóticas? Que son diferentes, Sí, ¿no? Me imagino. Sí, el color de piel, el tipo de peinado, Vale. igual los ojos también. Sí, los ojos, seguro. Se podría decir que a lo mejor para Colón le parecían atractivas. Sí, ya te digo yo que sí. Ya Vale. te digo yo que sí. Y Claro. para los españoles, por desgracia, también. Claro. Bueno, Colón era prácticamente español Sí. en este momento. Hacia la reina seguramente le había dicho, sí, yo soy Sí, de... yo soy de Cáceres, joder. Claro. Toda la vida. Efectivamente. Claro. Entonces, los nativos le llevaron a sus pueblos, que eran ya... No son los típicos pueblos que os imagináis bastante rústicos, pero bueno, ya iban bastante avanzados. Eran casas de madera bien hechas, de selva, paja. Sí, estaban bastante bien avanzadas. Ah, mira, Sí. eso. Allí tenían un montón de cultivos, claro, tenían cultivos que nosotros no conocíamos. Tenían yuca, tenían maíz, tenían patatas. El tomate. El tomate también, pues el tomate. Yo encontré esas tres. Claro, él, obviamente estos cultivos le sirvieron como un beneficio bastante grande a la hora de llegar con la reina Isabel. El tema es que cuando ya vio a esta gente, ya vio las pocas defensas que tenían, ya vio cómo era su estilo de vida. Voy a anotaros ahora otra cosa que escribió Cristóbal Colón en su diario cuando los vio, ¿vale? Y es que él anotó que serían unos criados magníficos. Con 50 hombres los subyugaríamos a todos y con ellos haríamos lo que quisiésemos. Joder. Se puso raro el podcast. Aquí ya está raro, ¿eh? Aquí Pues sí. ya no Cambios tiene, de chip. ya no tiene el tono. Podemos decir que ya hemos presentado al colonizador, a lo mejor. Oye, pues ya me tiene mala pinta, ¿eh? Pues sí. Me tiene ya un color oscuro esto, que cuidado, ¿eh? Pues sí, desde ese momento el tío cuando los vio ya se aprovechó de ellos, ¿vale? Ya los tachó como esclavos, ¿vale? Es la palabra más que más se acerca. Y al principio con ellos no se portó mal. Quiero decir, se llevó todo el oro, eso es verdad, por las buenas, no le pusieron ninguna pega. Se llevó todo el oro que allí había, no había mucho, pero también se llevó a dos nativos con él. Y eso lo iba a hacer bastante. A todas las islas que visitara siempre se iba a llevar especias, cultivos, oro y siempre dos nativos con él. Pero se los llevaba por las buenas, porque no Sí, sé hasta qué punto. al principio los nativos iban encantados con él, porque Sí. se pensaban que iban a tener una vida más privilegiada, ¿vale? ¿Y cuál era la realidad? Que no. La realidad, o sea, la primera versión, porque luego hay una segunda, la primera versión era que les mandaba subir al barco para que le indicaran en qué islas de la cercanía hay más gente como ellos, para aprovecharse, Ya. ¿vale? Después no, después los dejaban en el barco, ¿vale? La segunda es que era pues venta de esclavos, ¿vale? Esclavo. Que ya hablaremos después, que a la reina Isabel eso no le gustó mucho, por cierto. El tema es que pues empezó a ir isla por isla, ¿no? Y mientras no hubiera problemas, él se llevaba el oro. Cuando había problemas se lo llevaba de igual, pero... Ah, pues, se lo llevaba igual. Sí. Empleaba la fuerza, él mismo, al inicio. La fuerza. No sé si decirte la fuerza, pero se lo llevaba. Vale. Hubo algunos nativos que, por ejemplo, no le dieron la bienvenida como se lo dieron estos. Vale. Al principio sí. De hecho, las islas que recorrió después de Guanahani fue Fernandina, que también la bautizó como Fernandina, a la otra que bautizó como Santa María. Y allí lo mismo. Llegaba, se presentaba allí, lo querían, lo adoraban y tal, y se llevaba las especias, los cultivos a 2 personas y después llega a Cuba. Vale, cuando llegó a Cuba, él estaba, o sea, no le cuadraban las cosas, porque él se dio cuenta de que había bastantes islas y ya dudaba si estaba en la India o no. Él en todo momento pensó que estaba cerca de la India, que eran islas que estaban cerca de ella, pero cuando intentaba, digamos que dialogar como podía con los indígenas, con los nativos, todos le decían que no. O sea, ellos le contestaban la palabra Cibao. Entonces él llegó a pensar que en realidad las tierras en las que estaba eran Cibao o Cipao, como ellos dicen. Entonces Colón dijo, debo estar en
claro, no estoy en la India. Ellos dicen que estoy en Cibao, o Cipao, Cibao, Cipao, Lo de Marco Polo, ¿no? Zipango. Zipango. Tengo que estar en Japón, o por lo menos tengo que estar muy cerca. Entonces él se pensó que había descubierto Zipango, que había descubierto esas islas, por tanto las conquistó, las colonizó, las nombró al nombre de la reina Isabel, ¿vale? Son tierras españolas. Sí, que eso es llegar allí y decir, este es español y ya está. Y ya está, porque es que no tenían defensas ninguna para defenderse los Claro, nativos. pero digo ellos. que esto eran 90 putos hombres. Quiero decir, tampoco podían hacer fuertes, ni construcciones, ni nada. No, fuerte harían uno después. Pero, o sea, cuando llegan a Cuba, ya se fijó que era una tierra mucho más grande. De hecho, le quedó a mitad de explorar, ¿vale? Cuba, digamos que Colón pensó que Cuba al principio no era una isla, que era como algo que estaba unido a algo todavía más grande. Como una península. Sí, algo Vale. así. Entonces le quedó mitad por explorar. El tema es que ya se le estaba echando el tiempo encima. Y por encima allí vio que había bastante oro. O sea, tú andabas por los ríos y ya veías que había como pepitas de oro en el fondo del río. Entonces dijo, ostras, aquí está la buena. Aquí en mi segundo viaje tengo que volver. Antes de volver a España, él pasó por una isla que es súper importante, que todos conocemos como la Española, ¿vale? Pasó por esta isla y el problema es que allí la Santa María se estancó. Dejó de funcionar. Sí, se estancó, como en el podcast Vale. de la piratería. No mides bien el oleaje, ¿vale? No mides bien la Encalla. marea y Vale. se encalla. Exactamente. Entonces ya no podían sacarla de allí. Ya está allí para siempre. ¿Qué hicieron? Un fuerte. Con la madera del barco llevaron a cabo el fuerte de la Navidad, que se llama así porque estaban cerca de fechas navideñas. ¿Vale? En el fuerte de la Navidad dejó a un total de 39 hombres. Estos 39 hombres tenían el objetivo de conseguir oro y que le pagaran tributos. Los nativos a ellos. Ya empiezan. Ya se tío. empezaron a aprovechar, sí. Mientras tanto, Cristóbal Colón exploró las islas vecinas, ¿vale? Y luego se volvió a España. Pero dejó a estos 39 hombres allí. En estas islas vecinas hubo 2 islas que allí le recibieron mal, ¿vale? A Cristóbal Colón. Sí, le recibieron con arcos y flechas, ¿vale? El tema es que este tío, pues tiene pólvora. Claro. Quiero decir, no le puedes contestar. Ya. Entonces ellos se rindieron. Se rindieron. Dijeron, son más fuertes que nosotros, nos rendimos. ¿Qué hizo Cristóbal Colón? Se vengó. ¿Me das este recibimiento? Pues yo lo que voy a hacer es, delante tuya, me voy a llevar a 2 hombres y no los voy a subir al barco. Les voy a cortar las manos para que ya no lancen nada más y les voy a hundir la espada en el estómago. Y ahí se van a quedar hasta que se desangren. Qué barbaridad. Y se fue. Como castigo. Aquí ya empieza. Yo ya no tengo dudas, ¿eh? Yo ya no tengo dudas con este señor. O sea, lo que empezó es que cómo te cambia el poder, ¿no? Sí. Aquí él ya se vio capacitado de decir, cuando llegue a España voy a ser el dios. el figura. Bueno, sí, lo adoraron a más no poder. Porque... Claro. Entonces ya empezó a hacer estas barbaridades. Sí. Y luego hablaremos de estos 39 hombres que dejó allí. Que en el segundo viaje vais a flipar. Ya lo veo venir, ¿eh? Vais a flipar. Llega a España después del primer viaje. Un éxito rotundo, ¿vale? Él se había llevado un total de 10 nativos con él. De esos 10 quedaron como 4 vivos porque el resto murieron por tema de cambios climáticos, ¿vale? Ellos venían del calor, alimentación. Todo. Ya para empezar iban desnudos y llega un momento en el que, joder, llegas a España y hace un frío de la hostia, te mueres durante el camino. Y ya el ritmo de vida en el barco los acabó matando. Claro. Entonces llegaron como 4. Claro, ¿por qué se llevaba a estos nativos? Claro, la idea era que él sabía que no llevaba tanto oro. Y también sabía que parte de ese oro se lo iban a llevar los Reyes Católicos. Entonces él hizo una estrategia. Dijo, vale, voy a presentarle estos nativos a la reina Isabel para inculcarlos en la fe cristiana. Y que la reina Isabel me aplauda. Y lo hizo. La reina Isabel dijo, ole, me encanta, qué acto de buena fe tienes, hijo mío. Sí. Después no hizo nada de eso. Lo que hizo fue venderlos. ¿Para qué? Para sacarse más dinero, que no se llevaran los Reyes Católicos. ¿Ok? Qué cabrón. O sea, era malo, ¿eh? Era malo, sí. Que conste que por aquel momento la venta de esclavos era ilegal. No sé hasta qué punto decir si 100% era ilegal, porque con la segunda reina sí que ya fue ilegal, pero la reina Isabela... Pero sí que se sabe que no le gustaba nada. No. De hecho, estaba en contra de... La iglesia, es que, joder, fijaros, la iglesia no aceptaba eso. Son los reyes católicos. O Claro, sea, por encima... Por eso no- te digo, la única forma que tenían era a lo mejor si decían que esta gente no tenía alma o algo así, ¿sabes? Si demostraba que eran como Sí. animales.
pero se sabe ciertamente que no, que sí que tenían alma, que se demostró que son personas normales. Pues sí, Cristóbal Colón lo que hizo fue venderlos. Luego la reina Isabel le echaría la bronca, porque la reina Isabel se enteraría de lo que hizo y le dijo, oye, ojito, amigo, no vuelvas a hacer esto. La próxima vez que vayas a la India vas a hacer el segundo viaje, porque claro, todo el mundo ha descubierto la nueva ruta que hizo Cristóbal Colón. Todo el mundo le empezó a aplaudir. Un montón de países europeos ya se pusieron manos a la obra, porque por encima, oye, han dejado tierras españolas allí. Nosotros también queremos. Francia también quiere. Portugal también quiere. Inglaterra también quiere. Entonces España tiene que espabilar para tener más terreno. Entonces le dieron un total de, después de 5 meses, le dieron un total de 17 barcos y más de 1.200 hombres. Caray, vale, súper rápido. Aumentó, de carallo, aumentó de carallo. El tema es que antes de partir al segundo viaje hay que comentar varias cosas. Lo primero, una curiosidad que yo os puedo comentar, y es que cuando estuvo en España tuvo a su segundo hijo, ¿vale? Tuvo a Hernando Colón, que es súper importante. Este es súper importante, más que el primogénito. Sí, si no fuera por Hernando Colón yo no estaría grabando este podcast. ¿En serio? En serio. Que conste que no lo tuvo con Felipa, ¿vale? Fue con otra mujer ya. Ya andaba de perro, sí. Flor. Ya andaba de perro. ¿Por qué Hernando Colón es tan importante? Porque Hernando Colón fue el hijo que autobiografió toda la vida de su padre. Fue varias veces con él en los viajes, de hecho en el segundo viaje también fue, y su hermano Bartolomé también fue. Y por eso, si no fuera por Hernando Colón, primero, cuando hablemos del tema de la tumba, Hernando Colón también tuvo algo que ver, ¿vale? Ayudó. Y en el nacimiento también, porque hay unos escritos del hijo que dice que nació en Génova. Ahí está. Entonces, nació, hombre, hay muchas pruebas que dicen eso. Entonces, de momento vamos a creer. Pues ahí está. Entonces los Reyes Católicos le entregan básicamente todo lo que quiera, prácticamente. Sí, o sea, este tío ahora es un... Pasó de 3 barcos es un genio. a... ¿Cuántos? 17. Qué barbaridad. 17. Y aquí hay una cosa que tú conoces, que es el huevo de Colón. Es verdad. Vale. Aquí es donde ocurre lo de la anécdota del huevo de Colón, que se cree que es una leyenda. No se sabe hasta... Fue cierto, hombre. Fue cierto. Yo estaba estuviste, allí, ¿no? Yo estaba allí, por eso te lo dije. Vale. El huevo de Colón fue un banquete, ¿vale? Fue un banquete que le hicieron a Cristóbal Colón para celebrar su ida y su vuelta de la India, de las Américas en realidad, y en ese banquete hubo algunos que otros almirantes que se metieron con él. Digamos que minimizaron sus éxitos. Le dijeron algo así como que cualquiera podría haber hecho eso. Y Cristóbal Colón le soltó la frase de una vez se conoce la hazaña, cualquiera puede realizarla, ¿no? Muy buena. ¿Y cómo lo representó? Con un huevo, ¿vale? Él hizo llamar a un huevo, ¿vale? Que se le entregara un huevo y dijo, vale, ¿que ha sido complicado? Bueno, pues te reto a que pongas este huevo de pie. Entonces intentaron ponerlo de pie y no eran capaz. Llegó el huevo a Cristóbal Colón e hizo ¡pof! Lo acható por la parte de abajo y oye, el huevo quedó de pie. Nadie había hecho eso y era bastante fácil. Entonces es por eso que, bueno, ahí está el significado de lo del huevo de Colón. De hecho, hoy en día todavía esa expresión tiene ese significado en la propia RAE. Pues sí. Exacto, tal cual lo acabas de decir. Pues sí, esa es una leyenda bastante curiosa que ocurrió cuando llegó del primer viaje. Y ahora nos vamos con el segundo. No sé si va a ser vuestro favorito. Yo creo que el tercero va a ser vuestro favorito igual. Pero escúchame, ¿por qué favorito? ¿Porque hay mucha masacre o qué? Porque lo estoy viendo ya por dónde vas a venir. Y hoy estoy... Porque va a ser muy completo. O sea, va a ser básicamente donde yo voy a meter todo el tema de las atrocidades que hizo este tío. ¿Vale? Ya. Y es pero donde me está dando pena y tristeza, ¿eh? Si ya te da pena ahora que yo no he dicho las barbaridades que hizo, cuando las escuchéis vais a flipar. Entonces, ¿vale? Yeah. Este tío en el segundo viaje lo que iba a hacer básicamente era terminar de explorar Cuba. Es verdad que le quedó pendiente. Sí, iba a terminar de explorar Cuba y las islas que había por alrededor. Porque él sabía que si bajaba más al sur, lo más probable es que llegara a la India. Entonces dijo, vale, en el segundo viaje voy a comprobarlo. El tema es que tenía que parar por el fuerte de la Española. Porque claro, dejó allí a esos 39 hombres. Cuando llegó al fuerte, se llevó una sorpresa. ¿Por qué? Porque todo el fuerte estaba calcinado. De hecho, la arena hasta era de color negro. Porque la arena se había mezclado con la ceniza de la madera. Y en la arena había tirados 39 cuerpos. Los 39 españoles en fila y con las cuencas de los ojos vacías. Me cago en la puta. ¿Qué pasó aquí? No me esperaba esto. No. Pensaba que iba a ser al revés.
que estos cabrones iban a coger a la gente cercana y la iban a esclavizar. Pues no. ¿Qué pasó? Pero los otros se vengaron. Los nativos se vengaron, atacaron el fuerte, lo quemaron y castigaron básicamente quitándole la vida y quitándole los ojos. ¿Qué pasó? Primero que Cristóbal Colón necesitaba llevar a cabo otro fuerte. Y lo hizo también en la misma isla, en la isla de la Española, llevó a cabo un fuerte un poco más alejado que le iba a llamar La Isabela. ¿Vale? El tema es que iba a estar un poco alejado del bosque, porque los quería ver venir. ¿Vale? La próxima vez que ataques el fuerte te quiero ver venir, quiero tener distancia para reaccionar. Y lo segundo es que se iba a vengar. Se iba a vengar, porque en realidad lo que hicieron los españoles para que los nativos los mataran fue que básicamente le quitaron la comida, le robaron la bebida, se aprovecharon de sus mujeres. Vale. Y entonces los nativos no vivían esclavizados, vivían para trabajar para ellos por el tema de los tributos, que recordáis que le tenían que pagar tributos. Es verdad. Entonces Colón se vengó. Y aquí es donde voy a contaros todas las atrocidades que hizo este tío, ¿vale? El colonizador, con los nativos. Lo primero es que cada vez que Cristóbal Colón llegaba a un pueblo, llegaba a una isla, tributos, ¿vale? Cada 3 meses vosotros me vais a pagar o con algodón o con oro. En el caso de que no lo hagáis, os mutilo. Os corto las manos, os las ato al cuello y os dejo ahí, desangrándoos. Buscaros la vida. Lo segundo, la selección de nativos. ¿En qué consiste la selección de nativos? Cuando yo llego a una isla, básicamente voy a seleccionar a una determinada cantidad de nativos que se van a venir conmigo al barco y los voy a básicamente vender en España, y la otra se va a quedar aquí para hacer trabajos forzados. Cultivo, minas, ¿vale? Se dice que incluso en una isla llegó a hacer una selección de nativos total de 1.500 hombres, ¿vale? Madre. Sí, entre ellos también mujeres, ¿vale? Que quede claro. 600 los mandó a los barcos y a los demás los obligó a hacer trabajos forzados en el campo y eso, minas de oro. Pero es que ahora se viene lo vasto de esta historia. Y es que los nativos se cansaron de esto y no se rebelaron porque no podían. Lo que hacían para contrarrestarlo era quitarse la vida. Mi madre. Se quitaban la vida. Y esto es una barbaridad, porque lo que hacían, primero, o se quitaban la vida o escapaban. Luego hablaremos de qué pasa con los que escapaban, ¿vale? Los que se quitaban la vida lo hacían en masa. Y esto es lo que da miedo. Primero, o se comían raíces envenenadas y se mataban envenenándose, o saltaban por acantilados. Qué barbaridad. Sí. O sea, ¿cómo tendría que ser el sufrimiento que pasaba esta gente para de repente hacer eso? Y aparte en masa. Es que tú imaginas. O sea, da miedo, tío. Sí, sí. Es que incluso ya lo hacían antes de que hicieran la selección de nativos, porque la gente de las zonas, de los alrededores de la isla, ya conocían a Cristóbal Colón, ya conocían a este monstruo. Entonces, cuando veían los barcos llegar a su isla, tú imagínate que eres Cristóbal Colón, estás viendo por el catalejo como 100 personas se están tirando al mismo tiempo por un acantilado. Todo para que no hagan nada contigo. Y antes de hacerlo, quemaban sus hogares. ¿Vale? Los quemaban para que no obtuvieran nada de ellos. ¿Queréis oro? A picarlo vosotros, ¿vale? Nosotros no lo vamos a hacer. Hostia, tío. Y ahora lo más heavy. Las madres tenían que matar a sus propios hijos, a los más recién nacidos. ¿Por qué? Porque se decía que los españoles los agarrábamos por la cabeza y los lanzábamos contra las Ay, rocas. Dios mío. Qué barbaridad. Imagínate. O sea, estoy quedando bastante de piedra, ¿eh? ¿Y qué ocurre con los que escapaban? Bueno, pues los españoles teníamos perros para eso. Llevábamos a perros de batalla. Y los perros los utilizábamos primero para someterlos, para infundir terror en ellos. Y segundo, cuando un nativo se está escapando, suelto la correa y no es aquí está, te lo tengo, no es aquí está, lo mato y me lo como. ¿Vale? O sea, así eran de bastos. Pues imaginaos. O sea, pero claro, yo estoy pensando y la reina no aprobaba nada de esto. No. Pero la no. reina seguramente no se enteraba No, de eso. no se Claro, enteraba. pero tarde o temprano las noticias llegan, tío. Va a llegar, la reina se va a enterar de esto. Pero no os va a gustar. Vale. Y por último, vale, ya hemos hablado del tema de la venta de esclavos. Pero es que allí era todavía más heavy. Porque dentro de la venta de esclavos también estaba la venta de esclavas para temas sexuales. Ya. Y no solo eran mujeres, también eran niñas. Niñas de 9 años. Porque sé que estaban bastante demandadas en España. Las niñas de 9 y En 10 años. España. Sí, imagínate. Hostia, tío. Está esto rarete, ¿eh? Pues sí.
Y esto es básicamente lo que pasó durante el segundo viaje, durante el tercer viaje, la forma que hicimos de someterlos, ¿vale? Y todo esto es lo que dio paso a la famosa leyenda negra, ¿vale? Porque una vez terminó toda la historia de Cristóbal Colón, la leyenda negra es un tema súper denso, ¿vale? Yo os diré que la leyenda negra es una carta que jugaron países como Inglaterra, como Países Bajos, como Francia. Incluso el personaje que tú vas a hablar después también está un poco enlazado con la leyenda negra y era una propaganda, ¿vale? Era una propaganda negativa donde se nos acusaba a nosotros, a los españoles, a haber eliminado la mayor cantidad de indígenas que había en las Américas. Que conste que la leyenda negra está un poco exagerada, ¿vale? Porque llegaron a decir que había 90 millones de indígenas, que no lo sabía. Hubo un estudio que dijo que había que podía haber un total de 13 millones y que nosotros, los españoles, nos cargamos como el 80% de ellos, que no es así. Lo que pasó en realidad es un poco lo que está relacionado con el tema de los mestizos, y es que los españoles llegábamos, teníamos hijos con ellos, entonces sí, los indígenas se reducían, pero porque cada vez había más mestizos. Entonces eso explicaba el hecho de que cada vez hubiera menos nativos. Ya. Y más... Se mezclaron las culturas. Que Sí. conste que esto de se mezclaron las culturas no me lo creo tanto porque no era tan mezcla, era obligación. Los españoles, o sea, al final un hijo puede nacer de una relación consentida o no. ¿Entiendes? Sí. Ese Sí. es el problema. Y por lo que estoy viendo, aquí eso ha pasado muchísimo. Sí, Porque sí, si se vendían abusos. como esclavas, eran abusadas. Entonces sí, tenían hijos, pero ¿cómo? Y también me parece curioso que los ingleses empiecen la leyenda negra cuando ellos arrasaban con absolutamente todo. Pero bueno, no sé si lo vas a comentar. Sí, y también llevaron un montón de enfermedades, pero lo hacían que la culpa se la lleven los españoles. Claro. Vale. Porque, a ver, nosotros llevaríamos enfermedades, pero ellos también. Sí, sí, sí. O sea, ojo, y ellos arrasaban con todo. De hecho, nos habían comentado el otro día, no sé si te acuerdas, que si te fijas, los campamentos del oeste son pequeñitos. ¿Por qué? Porque ellos llegaban, arrasaban con todo y creaban ellos como su taberna, sus 4 edificios para repoblar. Esto los ingleses, o sea, tienen narices. Pero bueno, continuemos por donde íbamos. Pues ahora continuamos con Cuba, ¿vale? Porque ya hemos hablado de las atrocidades y vamos a ver qué pasó en Cuba, porque en Cuba también hay una anécdota que fomentó mucho el tercer viaje. Y es que cuando Colón se enteró de que al final Cuba era una isla, después de habérsela explorado entera, se encontró con el jefe de una de las tribus de Cuba, un jefe que lo reconoció. Y de hecho, digamos que lo invitó a su poblado. Y allí, El jefe reconoció sí, a Colón. reconoció a Cristóbal Colón. Vale. Y estuvieron hablando. Entonces Cristóbal Colón le preguntó todo esto antes de que Cristóbal Colón supiera que vivía en una isla, ¿vale? Colón le preguntó si sabía lo densa que era su tierra y ellos le contestaron que sabían que vivían en la punta de algo todavía más grande, como os dije antes. Ellos pensaban, pero que algo todavía más grande, un continente, ¿vale? Ah. Que era como la punta de algo. Y él le dejó caer una cosa, y es que pensaban eso, que vivían en la punta de un continente que comunicaba con el sur. Entonces Colón cuando dijo eso dijo, hostia, un momento, en mi mapa, si yo hago así, la India. Ya está, esta es la punta de la India. Si dices que algo más abajo, que hay algo más abajo todavía más grande que esto, que por cierto, hijo mío, vives en una isla, no sé si lo sabías, pero bueno, yo ya te lo digo. Si hay algo todavía más abajo, más grande que esto, sí o sí tiene que ser la India. Tiene que serlo, pero ya tengo que dar vuelta hacia España. Así que en mi tercer viaje voy a ir ahí, ¿vale? Claro, Esto era en el segundo. En el segundo. De todas formas, antes de partir hacia España, ¿vale? Cuando hubo esta anécdota en Cuba, tuvo que pasar otra vez por la Española. Y en la Española dejó a Bartolomé, ¿vale? A su hermano. Ah, su hermano. Sí. Vale, Bartolomé se acabó quedando del fuerte de la Isabela. Y esto iba a pasar factura en la tercera, porque Bartolomé... No vamos a decir que se aprovechaba, pero había bastantes españoles que iban en su contra, ¿vale? Y todos estos revuelos iban a pasar factura en el tercer viaje. Vale, o sea, los españoles que estaban allí conviviendo con Bartolomé no aceptaban su manera Había de... gente que no la aceptaba, la manera que tenía de trabajar. ¿Pero qué hacía? ¿Era muy malo o era al revés? A ver, de Bartolomé no lo sé, te puedo decir lo que opinaban de Cristóbal Colón. Vale, de Cristóbal Colón opinaban que no se interesaba por ellos,
que Cristóbal Colón los dejaba allí a trabajar, ni se preocupaba por su salud, ni se preocupaba por ellos, él solamente los dejaba allí para que tuviera una excusa, volver, rellenar con todos los tributos y largarse. No le interesaba la vida de su gente. Entonces, en el tercer viaje lo que iba a pasar es que se iban a rebelar. Pero bueno, eso ya lo veremos en el tercer viaje, ¿vale? Deja a Bartolomé. Vuelve a España. Vale. En España, al principio, jiji, jaja, muy bien. Pero la reina Isabel dice, oye, ¿y si aquí llevas oro y especias, qué llevas en los otros barcos? Nada, llevo más oro y especias. Ah, llevas más oro y especias. No llevarás esclavos, ¿verdad? No, ya. Llevas esclavos, ¿verdad? No, llevo gente para inculcarla en la fe. Castigado. 2 años. Duró el castigo. ¿Sí? La reina Isabel se enteró de que llevaba un montón de gente nativa para venderla como esclavos, se enfadó tanto con él que lo castigó. No vas a hacer ningún viaje más. No fue así. A cabo de 2 años acabó haciendo el tercer viaje. ¿Cómo? Llorándole como un descosido. Sí. Sí, llorándole, pidiéndole perdón, disculpándose, insistiendo. Como los 7 años que tardó en financiarlo, pues aquí fueron 2 años. ¿Vale? También la reina, no sé. O sea, es verdad, tenía sus principios y todo lo que Sí. tú quieras, pero principios con un costo. O sea, tenía principios, pero con un costo. Sí, hablemos de dinero, ¿no? Claro. O sea, por la plata baila el mono, dicen así. Así que, bueno. Pues la reina Isabel le permitió hacer un tercer viaje, porque claro, él estaba entusiasmado. He encontrado la India, por fin, ¿no? Ya sé dónde está más al sur de Cuba. En el tercer viaje, él partió desde Portugal, porque España y Portugal habían hecho un tratado, que era el Tratado de Tordesillas. Que de hecho ya lo cuento como curiosidad, que tú ya lo sabes, que lo hablamos el otro día. Y es que gracias a este tratado entendemos por qué en Brasil se habla portugués. ¿Vale? Es que es un tratado que básicamente, dicho así de forma rápida, es como si tú trazas una línea vertical en el mapa, ¿vale? En lo que eran los terrenos de América, y de la línea para la izquierda, las nuevas tierras que consiguiera España se las quedaba España. De allá para la derecha, Portugal también podría adquirir parte de ellas. Lo que ocurrió más adelante es que cuando se descubrió Brasil, justo esa línea marcaba Brasil para el terreno derecho. Entonces los portugueses podían quedarse con ella. Y es por eso que en Brasil también se habla portugués. Claro. Vale. Porque era para los portugueses. Exacto. Fue. Entonces, parte el tercer viaje. Y si os acordáis, antes os dije que o el segundo o el tercero iba a ser vuestro favorito. Claro. Para un minuto. Es que este no lo vas a esperar ni de coña. Vamos a recapacitar. Vamos a tener un minuto de recapacitación. Pasaron 2 años. Sí. Hay que ponerse en el contexto. En 2 años, yo quiero verlo venir, pero no lo voy a ver venir. Pero bueno, pasaron 2 años. En 2 años pasan muchas cosas. De la otra vuelta, ¿cuánto tardó? Desde que descubrió él, por decirlo Desde la así. primera vez. Sí, hasta y el que se segundo. volvió hasta la segunda vez. Pasaron 5 meses. Claro, en 5 meses, acuérdate, quemaron el fuerte que había dejado y mataron a los 39 hombres. En 2 años, ¿qué pudo haber pasado? O sea... Vas mal. No Voy va mal. por ahí, no va por ahí. Él no va a visitar... O sea, Yo me imagino que, bueno, todo el rato ya no irían a esas mismas zonas, sino que se irían a otra. Claro, Exacto. pero todos los que quedaron allí, ¿qué? sí, después iba a ver, pero él iba directo ya a la nueva zona. Él ya fue directo al sur. Todavía seguía pensando que era la India. Sí, él ya de primeras, quiero comprobarlo, vamos a poner rumbo directamente a la India, ¿vale? Vale. Al sur, más allá de Cuba. ¿Por qué digo que este va a ser uno de vuestros favoritos? Igual, porque este capítulo es muy bíblico, Muy bíblico. es muy profético, ¿vale? Y es que él, cuando pone rumbo al sur, acaba llegando a Venezuela, ¿vale? Ostras. Acaba llegando a Sudamérica ya llega al continente. Él se pensó que era la India, 100% esto es la India. Sin embargo, primero le costó sudor y sangre llegar a la India, ¿vale? Porque tuvo que pasar... India. Sí, Sí. a Venezuela. Entonces, cuando consiguen llegar a Venezuela, después de eso, de pasar las canutas con el tema del oleaje, llega un momento en el que a Cristóbal Colón le llama la atención el hecho de que ya no está navegando por un mar, está navegando por agua dulce. Sin embargo, aquello no parecía ser un río. Y si era un río, era gigante. Entonces continuó el caudal hacia adelante y en realidad estaba navegando por el río Orinoco. Es un río bastante famoso allí que tiene bastante fuerza. Cuando llegó hasta el origen del río, ahí fue cuando ya recibió la visita de los indígenas de Sudamérica, ¿vale? De los venezolanos. Y estos al principio le contestaron también con arcos y flechas. Me imaginaba. Lo normal.
Pero bueno, Cristóbal Colón rápido cogió una ballesta y dejó claro cómo iban las cosas. Entonces ellos dijeron, vale, nos rendimos. Vale, no iba a hacer nada con ellos, los iba a tratar bien. ¿Ah, sí? Sí, los iba a tratar bien. Iba a hablar con ellos, de hecho. Porque, de hecho, cuando los vio, esta gente de Sudamérica era diferente a la gente que había en Centroamérica, ¿vale? En las islas. Él los consideraba muchísimo más astutos, más inteligentes, más listos, más espabilados. Ostras, ¿vale? mira. Sí. Entonces habló con ellos y les preguntó qué tan grande era su tierra. Ellos le dijeron, amigo, estás en un mundo nuevo. O sea, esta tierra es gigantesca. Entonces él dijo, por fin, la India. Pero es raro, porque en mis escritos él estudiaba muchísimo a Marco Polo. Marco Polo no pasó por la India, pero pasó muy cerca. Marco Polo describió cómo era la gente de los alrededores y describió un poco cómo era el paisaje. Y no se parecía en nada. Era un paisaje, para empezar, fue el paisaje más bonito que vio. Nunca vio un paisaje así, era todo vegetación, un verde súper limpio. Tropical, porque tiene un... aguas cristalinas, montañas. Entonces él empezó como a asemejar ese paisaje a uno que solamente había leído en un libro, y era la Biblia. ¿Vale? Él llegó a considerar que había llegado al paraíso terrenal, al jardín de Edén. Consideró que había llegado al jardín de Edén de Asia, un lugar que nunca nadie había descubierto. Pero no era la India. Entonces, a él le fascinó, pero él estaba obsesionado con la India. Le encantaba explorar y exploró Venezuela. Sí, sí. ¿Vale? Pero dijo, no, tiene que estar todavía más al sur entonces. Entonces, lo que hizo en el tercer viaje fue pues explorar gran parte de Venezuela y luego volvió. Se largó para la Española porque tenía que ver qué tal iba allí su hermano y sobre todo para, recaudar y para rellenar el barco, ¿sabes? Con los tributos. Claro, seguían pagando tributos. Claro. Vale. El tema es que cuando llegó a la Española, los españoles de allí se le rebelaron. Se le pusieron en su contra. ¿Por qué? Por lo que os dije antes. No consideraban que Cristóbal Colón estuviera de su lado. Cristóbal Colón como que los estaba utilizando. Ellos se sentían utilizados. Estamos aquí solamente para que tú, cuando estás explorando, nosotros estemos recogiendo lo que es oro, algodón, especias, entregártelo y que a ti te aplauden cuando llega a España. ¿Pero nosotros qué? Claro, entonces todos se rebelaron contra él y estos revuelos resonaron en España. La reina Isabel se enteró. Entonces lo que hizo la reina Isabel fue mandar a un juez que se llama Fernando de Bobadilla para que lo encadenara y lo mandara de vuelta a España. A Cristóbal Colón. Sí, y fue lo que hizo. No solo se llevó a Cristóbal Colón, sino que se llevó a su hijo Diego Colón y también a Bartolomé. ¿Vale? A los tres encadenados para España, de vuelta a España, por lo que estaban haciendo. No estaban cumpliendo, estaban aprovechándose de los nativos. Claro, todo el mundo se sorprendió ver al famoso almirante, que por cierto le habían dado incluso el título de virrey. Vale, después del primer viaje. Lo tenía en un pedestal, Pues imaginaros al virrey, ¿no? Llegar encadenado. Todo el mundo se sorprendió. ¿Qué pasa aquí? Claro. Entonces la reina Isabel le castigó, no lo encarceló, sino que le quitó todos sus títulos, todos los títulos que tenía de la reina Isabel. El tema de almirante, el tema de gobernador, el tema de virrey, todo fuera. ¿Y le prohibió navegar? No le prohibió navegar, porque sí que, digamos que lo castigó, pero la reina Isabel fue la que le dio... O sea, él no insistió tanto para el cuarto viaje. De hecho, fue la reina Isabel la que le entregó el cuarto viaje. Fue ella. Después de haberle quitado todo. Después de un tiempo, quiso hacer un cuarto viaje y Cristóbal Colón obviamente lo aceptó. El tema es que tenéis que entender una cosa, que aquí Cristóbal Colón ya está bastante mayor. ¿Vale? Ya estamos cerca de los 50 años y ahora este tío es un álbum de enfermedades. ¿Vale? Este tío tenía la sífilis, tenía la malaria, había contraído tifo, tenía una artritis, ¿vale? Tenía lo que se conoce como la gota, que no sé si sabéis lo que es. La enfermedad de la gota, me suena un montón. La gota es una enfermedad que se da como en ciertas articulaciones, por lo general en el pie, y es como una hinchazón donde se te forman como cristales dentro. Y eso son como dolores puntuales. Duele mucho, ¿no? Pero muchísimo. Y él tenía la gota en uno de sus pies, o sea, él no podía casi andar, ¿vale? Tenía dolores gigantescos y esos dolores le provocaban fiebre. Este tío, ya veis, incluso había perdido parte de la vista. O sea, yo no sé cómo coño hizo el cuarto viaje y volvió. Hostia. Porque aún por encima el cuarto viaje fue el peor de todos. Se lo complicó todo. Todo le salió mal. Es una barbaridad. Bueno.
Pero lo consiguió, vais a flipar, consiguió volver, ¿eh? A pesar de que tenía todos estos problemas, ¿vale? Él, si no me equivoco, creo que partió con 6 barcos y ya lo que hizo fue, dijo, vale, este es mi último viaje. Yo no estoy como para poder hacer un quinto viaje y ya no sé ni siquiera si sobreviviré. Voy a terminar por fin de encontrar la India. Voy a ir todo el rato por el sur hasta encontrarla. Tengo que encontrar como un canal, como una bahía que me permita entrar más allá y poder salir por fin desde las Indias Orientales, porque él se pensaba que estaba en todo momento en las Indias Orientales. Yeah. ¿Vale? Entonces, lo que hizo fue partir con los barcos, llegó hasta el Mar Caribe y dijo, a partir de ahora vamos a bordear toda la costa. Tenemos que encontrar ese canal. Entonces él empezó en el Mar Caribe y claro, a medida que iba bordeando tenía que parar constantemente para arreglar los barcos. Claro. ¿Por qué? Por el mar, por el oleaje. Ya sabéis que os dije antes que en Venezuela que era un mar bastante bravo. Por allí también había. Entonces paraba todo el rato y hubo un momento en el que hubo una tormenta muy fuerte que casi revienta el barco. El barco ya no estaba para otra tormenta. Hostia. ¿Vale? Entonces, él siguió avanzando, iban pasando los días y llegó un momento en el que se rindió. Llegó hasta Panamá. Ah, claro. Porque el canal de Panamá, sí, pero fue después. Fue después, Claro. pero el tío dijo, aquí va a haber un canal fijo. Y no se equivocó, pero no llegó el Es que momento eso fue correcto. después. Y fueron los americanos o sea, los estadounidenses. No llegó en el momento. Pero él paró en Panamá y dijo, ya está, me rindo. No lo he encontrado. No he encontrado la ruta a la India. Y dio la vuelta. Y dio la vuelta. El problema es que cuando dio la vuelta, se comió otra tormenta. Ay, la vida. Y el barco no sobrevivió. Se quedaron varados en Jamaica durante casi un año. Vale. Jesucristo. Pero estas aventuras, tío, yo me las quiero imaginar estando allá en el barco y todo. Pasan los años como horas si hablamos de meses, Sí, ¿no? sí. O sea, ahora imagínate, quedé en tal sitio 2 meses y dices, mi ma, ¿cuánto tiempo? Tal, allí 2 años, ¿sabes? Y van pasando los años, 2 años encarcelado, otro no sé qué, 1 año varado, y van pasando los años y pasa el tiempo y es increíble que hiciera y que consiguiera ver todo lo que vio este señor. Sí. Porque cuidado, Vale, entonces queda ya un año y ¿qué? Queda en Jamaica. Allí hizo un movimiento bastante astuto y bastante arriesgado que yo no sé cómo funcionó, y es que mandó a su escribano con una canoa hasta la Española, ¿vale? Madre Para mía. que intentara conseguir un barco de vuelta. Oye, le aplaudo. Lo consiguió. Sí. Después de 8 meses acabó llegando un barco que le salvó la vida a Cristóbal Colón. ¿Qué hizo Cristóbal Colón durante 8 meses tirado en Jamaica? Pues primero hacerse amigo de los nativos de allí. De hecho, los nativos lo llegaron a adorar. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque hizo un juego con un eclipse lunar. ¿Vale? Él sabía que iba a haber una noche en la que lo más probable es que hubiera un eclipse lunar. Entonces hizo un juego con los nativos, como diciéndoles que hoy la luna iba a tener otro color diferente, que él era un enviado de los cielos, entonces que le tenían que cuidar porque estaba bastante enfermo. Y efectivamente, esa noche hubo un eclipse lunar y lo empezaron a adorar. Entonces lo cuidaron, básicamente. Qué barbaridad, Durante 8 meses. Yo no sé cómo murió. Llegó el barco, lo rescató, acabó llegando a España en condiciones pésimas, ¿vale? No sé si fue el 1502 o 1503 cuando llegó, pero no iba a hacer otra cosa. Iba a estar en cama todos los días, ¿vale? Hasta el día de su muerte, en el 1506. Ahí Vale. bueno, aún estuvo un par de años, Sí, estuvo un par de años en Ojo, España. El tipo no quería abandonar el juego, por así decirlo. No. Cuidado. Y en 1506 acabó falleciendo. Y aquí viene la pregunta de dónde fue enterrado entonces Cristóbal Colón, ¿no? Porque, a ver, hoy en día, como el dato más exacto es que se dice que está en la Catedral de Sevilla, Ujú. por el tema del ADN que hubo, que se analizó con el de su hijo, el de Hernando Colón, y se comprobó que era el mismo. El tema es que este tío, incluso estando muerto, viajó. Sí. Y viajó de carajo. Porque, vale, primero murió en Valladolid. Le hicieron el entierro en Valladolid. Pero luego lo acabaron moviendo hasta Sevilla, ¿vale? Ujú. Luego de Sevilla lo movieron para República Dominicana, para la Española en aquel momento, ¿vale? Ajá. De la Española lo movieron para Cuba. De Cuba supuestamente acabó volviendo para Sevilla y allí es donde acabó siendo enterrado en la Catedral de Sevilla. Lo que pasa es que está esa duda, ¿no? De a lo mejor sigue en República Dominicana porque se había encontrado este ataúd que ponía que estaba a nombre de el resto de Cristóbal Colón. Sí, yo realmente pienso que parte de Cristóbal Colón todavía sigue allí, porque de hecho aquí en Sevilla
tenemos como un 20-22% del total de sus huesos. Entonces, ¿dónde está el resto? Sí que es cierto que puedes decir, hombre, se quedó por allá, ya, por el camino, ¿no? Pero yo creo que cuando lo quitaron, imagínate, de República Dominicana, dijeron, voy a dejar parte aquí. Y en La Habana lo mismo, es lo que creo, porque si no, no estaría solo un 22, un 25, imagínate, por ciento, ¿no? Sí que es verdad que pueden perder huesos, pero no tanto. Entonces yo creo que todavía siguen esos países. Habría que mirar, porque en esos países sí que no cotejaron. En Sevilla sí, no pero en esos países países en República no. Dominicana no comprobaron. Entonces, comprueben, señores, comprueben allá a ver si tenéis un trocito de este señor. Y bueno, señores, esto termina aquí. La verdad fue... El colonizador. Obviamente, después de que Cristóbal Colón descubriera América, para los europeos se viene todo el tema de las colonizaciones, que eso da de qué hablar. Pero bueno, la historia de este tío, la historia de el colonizador, ¿vale? Termina aquí y punto y final. ¿Y cómo lo veis ahora vosotros? Yo no cambio, A ver, mi parecer. sabiendo su historia ahora sí que pienso que fue un villano en toda regla. Claro, es que tal vez al niño pequeño sí que tenía como esta idea, ¿no? De descubrir. Si tú coges al niño pequeño y le preguntas, seguramente te hubiera dicho, yo quiero investigar, yo quiero descubrir, pero cuando fue viendo poder y cuando se percató de que esta gente era... ¿Cómo fue que dijo en el diario? Que era como muy fácil de escablir. Sí, con 50 hombres los subyugamos a todos y hacemos con ellos lo que quisiéramos. Claro, entonces ahí se fue viendo un poco esa cara de poder, ¿no? Que cuando vas teniendo poder te va cambiando todo eso y ahí se vio quién era realmente. Pero para España realmente fue un héroe, se puede decir, porque le trajo oro, poder también, conquistando esas tierras. A ver, si lo miras, o sea, si quitas todo lo malo que hizo, sí. O sea, trajo, hombre, se decía que España era el imperio donde nunca se ponía el sol. Sí, porque cuando aquí era de noche, allá no. Entonces era un imperio muy grande, pero oye, que hay que contar, yo pienso que hay que contar también las cosas malas que hizo. Y no son pocas. Y muchas las que hizo a lo mejor pues sin ser orden directa, lo que te comentaba antes. No, muchas de estas cosas sí que las hizo él, pero otras a lo mejor fue hagan sí, esto. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, eso. Dicho esto... Yo tengo una pregunta para la gente, porque hay una cosa que a mí no me quedó clara, y es que cuando yo estuve estudiando a Cristóbal Colón, supuestamente Colón nunca descubrió Asia. Nunca pisó Asia, ¿no? Nunca. Supuestamente. Sin embargo, yo he encontrado constantemente la misma línea que dice que este hombre, igual digo mal el año, ¿vale? Vale. 1477 viajó a Indonesia. Sí. Pero eso está mucho más lejos que la India, pero mucho más. Claro. Ya bueno, es lo que está hablando, pisar Asia, ¿no? Pisó Asia. Hombre, Viajó, porque es que es como esa típica línea que he encontrado ahí que quiero buscar más información y no la encuentro. Entonces digo, joder, si a mí lo que siempre se me enseñó es que Cristóbal Colón pensó que había llegado a la India, que por fin había pisado terreno asiático y en realidad nunca lo hizo. Sin embargo, aquí hay una frase que dice que llegó a Indonesia. A ver si algún... Sí, a ver si me la aclaran. Ingeniero o ingeniera o historiador nos aclara esto. Y ahora vamos con una historia que sucedió después de esto, después de la conquista, ¿no? Sí. Esta historia sale a raíz de una persona que estuvo muy relacionada con Cristóbal Colón, que lo voy a decir un poquito más adelante. Quiero empezar ya y quiero que os imaginéis un vasto paisaje tropical. Todo parece muy bonito, pero el sol incide en vuestra cabeza. Es un sol súper fuerte y enfrente vuestra hay un grupo de hombres, un grupo de esclavos trabajando de sol a sol. Las manos están llenas de callos y su mirada está como perdida. No saben qué va a pasar con su vida. Y tú, bueno, aparte de eso, tienes un capataz que siempre le está exigiendo más y más. Y tú eres el dueño de eso todo, el dueño del futuro de esas personas. Pero va a llegar un día en el que te vas a dar de cuenta de que eso no está bien, que no son simples esclavos, sino que son seres humanos. Entonces algo dentro de ti se va a romper y vas a sentir que eso no tiene perdón y decides cambiar.
Así que ahora vamos a contar cómo esta persona, que se llama Bartolomé de las Casas, pasó de tener un grupo de esclavos, cómo llegó a tener ese grupo de esclavos y cómo decidió cambiar para luchar contra la esclavitud en América. Curioso. Es lo que vamos a Incluso contar. se podría decir lo que se dijo antes, ¿no? Héroe o villano. Pienso que sí. Porque yo escuché hablar de este señor bastante y hay mucha gente que dice que fue un villano, a pesar de todas las cosas buenas, y hay otra que dice que fue un héroe, que gracias a él, pues mucha gente se consiguió salvar y todo eso. Entonces, Yo incluso escuché que está relacionado en cierta parte también con la leyenda negra. con la leyenda negra que comentamos antes. Sí. Entonces, Yo voy a contaros su historia y al final vais a opinar lo que creáis. Vale. Vale. Pues él nació siendo un niño que tenía una infancia en la que oía historias de que había un lugar en el mundo que tenía una arena súper blanca, aguas cristalinas, y entonces creció teniendo el sueño de viajar a ese lugar, porque aparte le decían que había un montón de oro, y el oro servía para tener más poder. Y él nació sabiendo eso todo porque su padre, Pedro de las Casas, fue una de las personas que participó en una expedición de Colón, de Cristóbal Colón. ¿ah, sí? Exactamente. Creo que fue en la segunda o tercera expedición. Así que él, cuando cumplió 18 años, tenía el sueño de viajar hacia el Nuevo Mundo, hacia las Américas. Y su padre lo sabía. Así que le dijo, mira, ahora que acabas de cumplir 18 años, te invito a que vengas conmigo hacia el Nuevo Mundo. Porque esta es una zona que está totalmente sin explorar. Además, mira, vas a poder trabajar con hombres, vas a tener unas tierras, que eso, por ejemplo, en España es súper importante para que tengas un buen futuro. Así que vente conmigo y vamos allá. Así que Bartolomé de las Casas se va con su padre a América, hacia el Nuevo Mundo. Llega allí y él dice, buah, es que aquí yo con un afán de riqueza, de crear una fortuna tremenda. Ya vino ambicioso, ¿no? Sí, y llegó a la isla de la Española, que todavía no estaba del todo conquistada, estaba ahí. Así que él dijo, mira, vamos a acabar de conquistar la Española, es para nosotros, conseguimos todos los recursos y ya está. Pero esto no se quedó ahí, porque después de esto quiso ir hacia Cuba. Pero Cuba tiene una anécdota bastante curiosa, y es que el jefe de Cuba, que se llama Huatei, pues sabía de la bestialidad de los españoles, de todo lo que hacían. Porque, por ejemplo, cuando llegaron a la Española, lo que estaban haciendo es que eliminaban toda la cultura local, es decir, eliminaban a los nativos. Sí, por ejemplo, básicamente, si no eras capturado, significaba que te habían matado. Es lo que pasaba en esos tiempos. Así que el líder cubano estaba en la Española y dijo, bueno, voy a volver a Cuba y voy a hablar con mis personas. Llega a donde estaban su grupo de personas, les enseña todo el oro y les dice, mirad, por esto los españoles matan, por esto nos persiguen, esto es el Dios de los españoles. Así que vamos a tirar todo el oro hacia el río y vamos a luchar contra ellos, vamos a hacerle frente. Llega Bartolomé de las Casas a Cuba para conquistar todo Cuba y no le fue demasiado difícil, la verdad. Acabaron capturando a Huatei y lo que iba a pasar aquí es que le iban a dar la oportunidad de hablar con un sacerdote, que le iba a decir que, mira, Huatei, tú quieres convertirte a la religión cristiana porque así podrás ir al cielo. Huatei se queda pensando, ¿al cielo? Estos españoles van al cielo. Pero él no sabía lo que era el cielo. Él no sabía que era el cielo, pero se lo esperaba como algo bueno por la religión. Ah, vale. Y el cura le dice, el sacerdote le dice, sí, claro, todos somos cristianos, todos vamos a ir al cielo, únete a nosotros. Y Huatei dice, mirad, antes de unirme a estos sucios y bastardos españoles, prefiero pudrirme en el infierno. Eso fue lo que le respondió. ¿Y sabéis lo que pasó? Que lo mataron. Que lo quemaron. Lo quemaron. Qué barbaridad. Claro. Lo quemaron vivo. Los españoles... Sí, no se andaban con tonterías en esos tiempos. O te unes o te vas. No, aparte la referencia, que es la clave aquí, ¿no? Prefiero arder en el infierno. No te preocupes. Antes que estar con los españoles, prefiero arder, exactamente, en el infierno. Y Bartolomé de las Casas, gracias a estas conquistas, pues se le iba a entregar algo bastante importante en la época, que era una encomienda. Una encomienda es una forma de esclavización, hablando claro. Vale. Porque esa persona va a recibir un terreno, unos hombres con ese terreno para explotar todos los recursos que había ahí.
Eso es lo que iba a pasar. Así que Bartolomé de las Casas tiene esa encomienda, empiezan a trabajar para él, pero va a haber un día en el que está en una taberna con unos amigos, con otros encomenderos, y deciden ir a una iglesia de allí, de América, a ver qué pasaba. Entran en la iglesia y empiezan a escuchar un sermón del cura que estaba diciendo como con qué justicia han llegado los españoles a esta isla y han tomado todo de esta gente pacífica que no se metía con nadie. No hay ningún derecho. Lo han hecho sin poder. Él se quedó pensando durante un tiempo, reflexionando esto todo que le estaban diciendo el cura, tanto que iba a llegar un día en el que dijo, mira, abandono, quiero liberar a mis esclavos de mi encomienda y me voy a volver a España. Y voy a estudiar teología y derecho, porque voy a hacerme cura para luchar contra toda la esclavización que hay en América. Llega a España, se hace cura, se hace sacerdote y va a imponer varias leyes. Hay que decir varias leyes que iba a imponer. Pero imponer varias leyes, iba ¿por qué? a poner varias leyes. Iba a conseguir alguna ley que le iba a beneficiar a los esclavos de América. Ah, vale. Él iba a lograr que se pusieran esas leyes, porque él no podía poner nada. Sí, él era un simple, ¿no? Efectivamente. Vale. Sí, pero iba a conseguir unas leyes. Como por ejemplo, había una muy curiosa que era que a partir de ahora, cuando ibas a conquistar un nuevo territorio de América, ibas a llegar allí, ibas a leer un escrito que decía básicamente que os rindáis, que nos deis esta tierra y no os va a pasar nada. Eso es lo que le decía. Vale. En la práctica, esto no funcionaba así, porque en la mayoría de casos los... En práctica atacaban y luego leían. ¿O qué? No, los indígenas en la mayoría de casos le esperaban con flechas. Por eso vale. ya no daba tiempo a leer esto todo. Después, por otra parte, iba a hacer que los herederos, por ejemplo, tú antes morías y la encomienda iba para tus hijos o algún familiar cercano. Pero a partir de esta ley, no. Tú cuando morías, esa encomienda iba a quedar liberada. Es decir, esos esclavos iban a ser liberados. Y hay que decir que, había bastante controversia con estas leyes porque, esto fue lo que hizo bueno, pero por otro lado se decía que no se llevaban a cabo. Al final, en la práctica, como que no se hacía nunca caso de de estas leyes, porque al final en España estaban súper lejos y sí, no había forma de comprobarlo. No había una forma de comprobarlo. De controlar nada de eso, ¿no? Y hay algo bastante curioso, y es que había muchos indígenas que se empezaban a morir por culpa de enfermedades que habían llevado los europeos hacia allí. Y ahora lo que pasó es que él, a pesar de estar luchando contra toda la esclavización, pensó que los encomenderos que vivían en América estaban empezando a vivir peor. Las explotaciones bajaban, no vivían tan bien. Y entonces propuso una cosa que iba a cambiar, bueno, para mí es súper grave. Propuso llevar esclavos africanos hacia América porque los africanos eran mucho más resistentes a las enfermedades de los europeos. Y así la mano de obra iba a ser mucho más duradera y buena. Y esto fue una cosa que hizo. Pero entonces, tío, o sea, ¿realmente qué duda hay si héroe o villano? Yo creo que en este caso pienso que fue por lo que dijo después, porque él escribió varios libros en los que se arrepentía de varios actos que hizo. Sí. Ahora, hizo más, vale, hay alguno más. Ahora lo dirás y tal, pero hasta el momento lo de me arrepiento a mí no me la cuelas. Sí, o sea, haces daño y luego me arrepiento. Sí, típico de la iglesia cristiana, ¿no? Que de hecho, sabéis que aquí tocamos mucho esos temas, que volveremos a hacerlo, pero joder, o sea, eso no tiene sentido. Primero, como dices tú, ¿no? Pido perdón que permiso. Exacto. Primero pido perdón que permiso. Es una locura. Llevó a esclavos africanos, se pusieron a trabajar allí como los que más, ¿vale? Y había otro tema, y es que él no defendía la guerra. No la defendía, a no ser que tú no siguieras la religión cristiana y no quisieras seguirla. Entonces se podía hacer prácticamente lo que quisieras, lo que ellos quisieran. Es que ves, o sea, parece ser que sí, pero no. O sea, quiero y no puedo. O sea, si eres como yo te digo y te ordeno, muy bien. Si no, si te vas del camino, tas. Sí, él era así, sin duda. Pero pasaron los años, ya estamos llegando al 1550 aproximadamente, y hubo algo que la gente destaca de él. Es algo como que lo piensan que es bueno, porque puso encima de la mesa por primera vez en la historia, e igual nunca se hizo en los tiempos modernos, si esas conquistas eran éticamente morales.
Vale, si se merecían, si debían de hacer ese tipo de conquistas. Porque el rey de España, Carlos I, se quedó pensando en plan, ¿se deben hacer estas conquistas? ¿Tienen los indígenas alma? Y se iba a hacer un debate, el debate de Valladolid, el que iba a consistir en que, por un lado, iba a estar Juan Ginés de Sepúlveda, ¿vale? Que iba a defender como que los esclavos no tenían alma. Básicamente, él lo que decía era que los esclavos no eran unas personas como civilizadas, que merecían ser dominados para así prosperar también su especie, que incluso lo iban a agradecer. Qué barbaridad. ¿Vale? Lo iban a agradecer porque eran unas personas que no eran listas, no eran cultos, era como una sociedad atrasada. No digo nada, pero bueno. Era una sociedad atrasada. Y por otro lado estaba Bartolomé de las Casas, que decía que estas personas merecían ser tratadas como personas porque tenían alma. Eran capaces de saber lo que es la religión cristiana y no solo de saberlo, sino también de sentirlo. Y por ese motivo tenían que dejar de ser esclavizados. Este fue un debate que duró varios días. Es que en este caso es que volvemos a estar en el tema de la etapa oscura de la Iglesia, porque en 1550, joder, caza de brujas. O sea, estamos en un momento en el que quien manda son aristócratas que están sillados de la cabeza. O sea... A ver, es que es complicado porque cuando tienes el poder, a veces no mides tus actos y lo que puedes llegar a hacer hacia otras personas porque para ti son nadie. Tú tienes la sartén por el mango. Entonces, su pensamiento, yo puedo llegar a entender que en esa época pensaran así, pero están mal de la cabeza. O sea, solo piensan en ellos mismos y en su beneficio, ¿sabes? Al final a él no le iba a pasar nada, prácticamente. Claro. Podía hacer lo que él quisiera, que claro, iba a dar igual. Por eso. Y entonces, estaban en esta discusión. ¿Y qué? Sí, no, es una discusión que a pesar de ser un debate no iba a tener un claro ganador. O al menos en ese momento, como se podía esperar. Solamente que la gente sí que tacha que el ganador fue Bartolomé de las Casas porque se puso encima de la mesa los derechos de los esclavos. Y se llegó a demostrar, joder, de alguna manera que sí que tienen alma. Sí, claro. A ver, tienen alma, sí. Claro. Eso sí, se puso encima de la mesa y con el tiempo sí que bajaría el tema de la esclavitud. Pero no sería prácticamente abolida hasta, según leí, hasta el 1900. Mima. ¿Sabes? Estuvo existiendo. Ya. Fue Cuidado. Puerto Rico el último sitio en dejar de existir la esclavitud. Y lo que pasó en los últimos años de Bartolomé de las Casas es que se apartaría de la política y empezaría a escribir básicamente de las atrocidades que hacían los españoles en las islas y él arrepintiéndose también de haber participado en eso y como todo lo que hizo mal, quitándole hierro al asunto. Ya. Es así su vida. Pero tú, ¿qué piensas realmente? Porque yo te veo venir y sé que piensas que hizo cosas buenas. O sea, por cómo hablas tal, tú lo catalogarías como alguien que, bueno, que aportó. A ver, es una positivamente. persona que está arrepentida de lo que hizo, que cometió algunos errores muy graves, pero como que supo ver algo más allá. Hizo introspección, Vale. cosa que era Entonces, muy difícil en esa época. Vale, yo no te digo que no, pero entonces sí lo tienes que poner como héroe o villano. No vamos a ir a los extremos, pero como bueno o malo, ¿dónde lo pondrías? A ver, al final a lo largo de los tiempos lo pondría como villano, porque no se notó en realidad lo que hizo, ¿vale? Porque tardó muchísimo tiempo en desaparecer la esclavitud. De hecho, prácticamente ni mejoró, sigue haciendo lo mismo, a pesar de lo que él luchó por eso. Entonces lo pondrías como villano. Yo pero sí. Tú di lo que crees realmente, ¿eh? Aunque sus intenciones eran buenas, no sirvió para nada. Ya, pero bueno, ahora estás diciendo ya que no sirvió para nada, pero bueno, uno no tiene la culpa de que no sirva para nada si tú intentas ser bueno. Yo ya no voy si consiguió o no, yo te hablo de él, porque tú imagínate, tú a lo mejor quieres ahora poner algo que es muy positivo y no lo logras, pero por eso eres villano. No. No, pero a ver, hizo algo muy malo, como, sí, los americanos son esclavos, pero los africanos... Claro, vale, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa, pero tú lo estabas poniendo como lo intentó pero no lo logró. Eso no es ser villano. No. Pero villano es ser eso que acabas de decir. Claro, para mí eso fue algo... Para mí es la clave del vale, asunto. eso sí. ¿Tú qué opinas? A ver, la respuesta es villano.
Vale. Pero no descarto que, claro, fue la primera persona en luchar por todo esto. Una de las primeras fue. Sí, en fomentar, en ayudar a esta gente. Sí, lo tacho como villano, pero entiendo que, bueno, a lo mejor lo intentó, no lo consiguió y únete al enemigo, ¿no? Pero, oye, que tuvo los primeros inicios de llevar a cabo algo. Bueno, los primeros inicios en realidad los tuvo el cura al que le escuchó. Sí, porque ese era un cura que estaba allí en América y había visto lo que hacían. Claro. Y supongo que tendría el poder para poder decir eso, porque era un cura. Hombre, claro, es que la iglesia tenía mucho poder. Más allá de eso, yo creo, evidentemente, que es un villano, ¿vale? Porque sí, no te descarto que a lo mejor después de mucho tiempo eso, que te ilumine Sí. el sendero algo y dices, ostras, pero igual estoy haciendo algo malo, ¿vale? Pero después de decir eso, No, sí. vuelve con los africanos. Sí, Que sí. eso fue después, es lo que no tiene sentido, ¿sabes? Que en un momento dijera, vale, voy a cambiar el chip y a partir de ahí nunca volviera a pasar nada más, te puedo entender que dijera, bueno, vale, cambió, puede ser, pero volvió con los africanos, ¿qué pasa? ¿Los africanos no tienen alma? ¿O es porque... Es porque solo porque te beneficia a ti, de alguna manera? le beneficiaba, sin duda. Claro, entonces... Es que eso te da a entender Porque, que lo... a ver, al final estaría mirando el dinero porque los africanos podían trabajar más, explotar más recursos y él llegarían más recursos a España, seguro. Claro. Y yo os quiero preguntar una última cosa y también preguntarle a toda la gente, porque lo bonito de esto es que a nosotros nos ve mucha gente en España, pero mucha gente fuera de España. Entonces, ¿qué opináis un poco del conjunto todo del que hemos hablado? ¿Fue realmente necesario y según nos inculcan a nosotros de pequeño, porque de pequeños en la escuela lo poco que hablamos o lo mucho que hablamos es lo que comentaba al inicio, ¿no? Todo positivo. No te dicen muchas cosas negativas de Cristóbal Colón. Entonces, ¿creéis que eso fue necesario para el avance de la civilización, que se encontrara con América este señor? Según lo que contaste, Raúl, a mí me parece que no, porque aparte los recibieron con las manos abiertas, sin ningún problema. Vale, yo veo mucho, continúo para que os quede más claro, yo veo mucho cuando ves estos piques entre un español, un latino, a mucho iluminado que lo primero que dice es, si no llega a ser por nosotros, todavía andáis en taparrabo. Eso se escucha muchísimo. Es lo mismo de este tío, de Juan Giner de Sepúlveda. Vale, entonces, hay mucha gente todavía con este pensamiento. Más allá de que me parece una burrada, ¿realmente creéis que si España no llega a conquistar América, sí que hubieran seguido por esa línea? ¿Hubieran estado mucho más atrasados a día de hoy? ¿Qué creéis realmente? Y la gente, me gustaría saber vuestra opinión, tanto si sois de España como si no. ¿Qué creéis realmente y cuál es vuestra opinión? Porque realmente me parece algo sanísimo poder, ¿sabes? Como escuchar a otras personas. A ver, pienso que estuvo influenciado. Sin duda, porque al final como que se mezclaron las culturas, tanto como lo que había en Europa como lo que había en América. Entonces, ¿crees y al que mezclarse, esto ayudó? ayudó. Al mezclarse, sí. A ver, la respuesta es que sí. O sea, ya ves la diferencia de clases que había cuando llegaron a América, cómo vivían ellos a cómo vivían en España. Entonces, sí, está claro que por las malas les ayudó. Pero, o sea, es como que tuvo que pasar todo esto para que... Claro, me gustaría, no sé, tener como una respuesta que es imposible porque no la vamos a saber, pero ¿cómo claro, que hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que iban a acabar siendo conquistados. Si no fuera por España, a lo mejor sería por Por estar otras. atrasados. En cierta parte sí, por estar atrasados y no saber desenvolverse. Porque yo no sé, por ejemplo, cómo estaba Asia en aquel momento.
Hombre, Asia estaba mucho más avanzada. También. Mucho más avanzada. Pero no sé si Asia... Date cuenta, el Imperio Chino y todo comerciaban eso, por todos lados, claro, también. no era broma. Es que el tema es que yo no sé Asia si se interesaba por América, si la conocía como tal, porque, joder, yo sé que América, es que los vikingos fueron como, no sé si fueron los primeros, pero los vikingos ya llegaron a América, ¿sabes? Sí. No sé si Asia en aquel momento tenía conocimiento de América o no, pero yo creo que iban a acabar siendo conquistados al fin y al cabo. Asia no creo, porque de hecho no hay nada en todo el continente que digas tú, aquí estuvieron China, ¿sabes? Entonces, o Japón o algo así. Entonces, sí los hay de los ingleses, de los portugueses, de los españoles, si ellos llegaran a estar allí. Hablo de forma contundente, no que hubieran llegado un barquito y se fueran, no. Hubieran estado mezclados de alguna manera. Entonces es eso, me gustaría saber que la gente opine sobre este tema que me parece tan interesante y a la vez tan diferente aquí a Latinoamérica, que me gustaría crear un debate sano de diferentes opiniones, cómo lo ven, qué opinan y todo esto. Y dicho esto, tenemos algo más para terminar este podcast. ¿No? Espero que les haya gustado mucho. Hemos tratado de ser lo más imparciales posible, ¿cierto o no? Contarlo de una manera imparcial, y tenemos preparado algo muy bueno para el siguiente podcast, porque ¿qué vamos a tratar? Vamos a volver a América, vamos a hablar de mitología. Mitología, lo que sea. Una de América que fue muy pedida, nos lo han pedido muchísimo y después de tanto tiempo tenemos que contarla. Y estamos preparando otra sección muy buena que no os vamos a contar, pero bueno, tiene una relación con crímenes. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a avanzar más. Pero eso, espero que os haya gustado mucho el podcast. Pueden dejar un like y nos vemos en el siguiente podcast, que también va a estar súper interesante, y dejadnos en comentario todas vuestras opiniones acerca de toda esta historia y de qué opináis realmente de este señor, de Cristóbal Colón. ¿Héroe o villano? Más malo que el hambre. Yo lo tengo claro, pero bueno, la gente que opine y lo hablamos en el siguiente podcast. Igual, como tiene también relación, podemos decir, oye, pues la gente opinó esto, la gente opinó esto. Así que, sin más, nos vemos en el siguiente podcast. Un aplauso, señores.